Listo, muy buenos días a todos. Buenas noches ya, perdón. Vamos entonces a empezar con la charla de bacterias de importancia clínica. Pues muchas gracias a todos los que se unieron. Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Felipe Flores. Nos está acompañando también el doctor José David Cruz, residente de medicina interna, pues para colaborarnos con cualquier duda o cosas por el estilo. Pues para que tengamos ahí como el apoyo en tal caso de que se llegue a necesitar. Eh, Vamos entonces a hablar de lo que son las bacterias de importancia clínica. Van a ver que hay muchas de estas bacterias que pues les voy a mencionar que pues generan diversos tipos de enfermedades que uno muchas veces no ha escuchado, no ha leído, pero que pues se pueden llegar a presentar y por eso la idea es por lo menos tratar de generar una noción de las posibles enfermedades que puede generar cada uno de los microorganismos de los cuales vamos a hablar ahorita. Claramente vamos a hacer más énfasis pues en los patógenos más comunes y en los que uno más debería conocer y sospechar, pero pues vamos a hablar de la generalidad de muchos microorganismos que muy probablemente pues hay algunos que no han escuchado o han escuchado por encima, etcétera y demás, y la idea pues es precisamente es el objetivo de la tutoría para familiarizarnos con esto. Posterior a esto, el miércoles entonces haríamos la tutoría de antibióticos. La idea con los antibióticos y pues la idea de dar antes esta tutoría es que digamos el miércoles cuando hablemos de que algo cubre un gran positivo, cubre un gran negativo, es que ustedes vayan pudiendo hacer la asociación de, bueno, entonces este de pronto me serviría para esta infección causada por este patógeno o este otro antibiótico también me podría servir, sería una alternativa, etcétera y demás. Y lo último ya sería el viernes, pues la tutoría de antibiograma y antibiótico terapia, donde vamos como a hacer el acople y la unión de las dos tutorías, bacterias de importancia clínica y antibióticos, para decir, listo, yo sospecho por una infección que tengo este microorganismo o este conjunto de microorganismos, sé que hay ciertos antibióticos que lo cubren, entonces, ¿qué terapia voy a instaurar? Según, pues, digamos, las cosas que yo considere ya individualizando al paciente, al cultivo, al antibiograma y demás que yo pueda evidenciar. ¿Todo bien? Les pido por favor todos silencien sus micrófonos, pues digamos para que no haya interferencia ni nada de eso, ni eco en la tutoría. Cualquier duda que haya, en cualquier momento pues se pueden desilenciar y hacen la pregunta sin ningún problema y si está pues dentro de lo posible la trataremos de responder. Estas son como las referencias que utilicé, Aptuate principalmente como para profundizar un poquito más en las bacterias. Este libro que está acá del CRO es bastante bueno. Digamos que ahí hay varias páginas, unas 10 páginas aproximadamente, 12 páginas donde está muy resumido lo que son las bacterias de importancia clínica y cuáles son las enfermedades que causan. El CTO tiene algo similar y pues Aptuate más como pues para profundizar. Para empezar, pues digamos que lo que tenemos que hablar es de la forma en la cual uno puede clasificar estos microorganismos que son las bacterias. Van a haber muchísimas formas en las cuales podemos llegar a clasificarlas. Dentro de ellas tenemos la primera que es conforme a la morfología, donde hablamos a grandes generalidades en cocos y en bacilos, aunque dependiendo de donde ustedes lean y demás encontrarán otras, digamos, diferenciaciones como cocobacilos, que algunos los agrupan únicamente dentro de los cocos, otros los interpretan como diferentes, espiroquetas, etcétera, demás, pero digamos que a grandes rasgos, en cuanto a la morfología, uno los puede dividir en cocos y en bacilos. Posteriormente está otra clasificación que pues es la más conocida de todas, que es conforme al Gram. Cuando hablamos del Gram, pues podemos hablar de unas bacterias que son Gram positivas, otras bacterias que son Gram negativas y otras bacterias que son indeterminadas, dentro de las que tendríamos, por ejemplo, las ácido alcohol resistentes, como lo son las micobacterias. Eh, y hay una siguiente clasificación, ya después de uno decir es un coco gram positivo, es un coco gram negativo, algo por el estilo, que ya nos permite hacer, digamos, una aproximación más cercana hacia cuál es el nombre y el apellido de ese coco gram positivo y gram negativo, que son las pruebas que se pueden hacer de requerimientos metabólicos. Dentro de estos tenemos cuáles son los requerimientos que necesita esa bacteria para subsistir, si es una aerobia o si es anaerobia, y a su vez eso lo podemos dividir en facultativo u obligatorio, es decir, si es principalmente aerobia, pero puede llegar a sobrevivir en un ambiente anaerobio, o si necesariamente debe ser aerobia y no logra sobrevivir en un, digamos, ambiente anaerobio. Hay muchísimas otras pruebas que se pueden hacer con requerimientos metabólicos o digamos con las propiedades propias de la bacteria en cuanto a si puede o no metabolizar ciertas cosas, y conforme a eso digamos que se irán clasificando, y son pruebas pues ya como de laboratorio de microbiología en las cuales uno llega a identificar cuál es la bacteria que está generando una infección en un paciente. Digamos que esto es pues rápidamente lo que uno podría hacer o recordar de la parte del Gram. Recordar que lo que se hace es una vez, digamos, se tiene el crecimiento
de algunas colonias de bacterias o algo por el estilo en un agar o algo por el estilo, uno lo toma, lo distribuye como tal en esa caja de Petri, posteriormente pasa rápidamente, digamos, por una llama para fijar, por así decirlo, las colonias que se unieron a ese, a ese portaobjetos. Posteriormente se le añade el cristal violeta, y adicionalmente se le añade el yodo, posteriormente se lava con alcohol y dependiendo de si la bacteria y del grosor de la pared de peptidoglicano de la bacteria, el alcohol va o no a remover precisamente este cristal violeta. Entonces, cuando no logra remover el cristal violeta, es que hablamos de que tiene una capa de peptidoglicano muy gruesa y por ende sería una bacteria gram positiva. Por el contrario, si el alcohol lava el cristal violeta, posteriormente añadimos nuestro control negativo, que sería la safranina, y si llega a teñir de safranina, que serían los rosaditos, hablaríamos pues de las bacterias gram negativas. Digamos que podemos hacer como resumen en general de lo que sería la clasificación de las bacterias, lo que hablamos de cocos y de bacilos, dividirlos en gram positivos y en gram negativos, y tenemos otras bacterias que no nos van a poder entrar dentro de esta gran generalidad, que son los cocos y bacilos conforme al gram, y en ellas tenemos a las micobacterias, a algunos microorganismos atípicos y a las espiroquetas. Ya teniendo eso claro, digamos que vamos a empezar entonces a abordar cada uno de estos grupos grandes y lo vamos a ir como dilucidando y lo vamos a ir profundizando poco a poco dentro de cada una de las bacterias que podemos encontrar dentro de cada uno de estos grupos. El primero que tenemos entonces pues es el grupo de los cocos gram positivos. Los cocos gram positivos a grandes rasgos uno los puede dividir en dos conforme a una prueba que se llama la catalasa. Pueden ser catalasa positivos o catalasa negativos, básicamente simplemente ver si pueden metabolizar o no el peróxido de hidrógeno y si forman o no burbujitas en el cultivo. Y con eso, digamos que conforme a la catalasa podemos definir si un coco gram positivo es un estafilococo o un estreptococo. Ya adicionalmente, digamos, dentro de los estafilococos conforme a la coagulasa, podemos hablar de los estafilococos coagulasa positivos y los estafilococos coagulasa negativos, dentro de los cuales el más importante dentro del coagulasa positivo va a ser el aureus y dentro de los coagulasa negativo va a ser el epidermidis y el saprophyticus, sin decir que estos sean los únicos que hay, pero pues es de los cuales vamos a hablar porque son los que son, digamos, como más patogénicos y que más podemos pensar a la hora de que nos enfrentemos a una infección que uno sospecha que pueda ser por un estafilococo, pero evidentemente hay muchos otros estafilococos de los cuales no vamos a hablar en esta tutoría. En cuanto a los estreptococos se suelen dividir según la hemólisis que generan. Tenemos hemólisis alfa, beta y gamma. La hemólisis alfa va a ser propia del estreptococo pneumoniae y del estreptococo virians. La hemólisis beta va a ser del estreptococo piógenes y el estreptococo galactiae. Y la hemólisis gamma va a ser propia del estreptococo, o más bien el grupo de los estreptococos que entra en todo el grupo Bovis equinus, que ahí vamos a tener varios. Y digamos que aquí, digamos en la gran mayoría de algoritmos y lo que sea que ustedes lean de clasificación de bacterias, van a encontrar a los enterococos unidos a este grupo de los estreptococos. La razón de esto es que anteriormente los enterococos, lo que es el enterococo faecium y el enterococo fecalis, no se llamaban así, sino que se llamaban precisamente streptococo faecium y streptococo fecalis porque se creía que hacía parte de los estreptococos. Ya se sabe por diferentes pruebas genéticas y demás que los enterococos son una especie diferente al estreptococo y que por ende se debe manejar aparte y se debe abordar aparte, pero digamos que dentro de la clasificación, la aproximación a llegar a que es un enterococo va a ser muy similar. Uno va a encontrar un coco gram positivo en el gram, va a ser catalasa negativo y según lo que uno vea en el agar, si la hemólisis es completa, parcial o simplemente no hay hemólisis, hablaríamos de que puede llegar a ser un enterococo. Dentro de los cocos gram positivos anaerobios, quizá pues el más importante que vale la pena mencionar es el peptostreptococo, que digamos es uno de los principales de los principales comensales, por así decirlo, de la mucosa oral humana. O sea, es normal dentro de los anaerobios que nosotros tenemos en la saliva y en la boca. El estreptococo hace parte, es una parte importante, digamos, de esa población y de esa microbiota que nosotros tenemos en la mucosa oral. Vamos a empezar entonces a hablar de cada uno de estos patógenos que hablamos acá, un poquito del aureus, epidermis, saprophyticus y estos estreptococos, para ver qué infecciones pueden causar y conforme a eso, pues que ustedes sepan conforme a la clínica de un paciente cuándo podrían sospechar que son estos, digamos, como los agentes dietológicos de la sintomatología con la cual les llegue el paciente. No vamos a hablar de factores de virulencia, no vamos a hablar de características y demás, no, vamos a hablar es más que todo enfocado hacia lo que es pues la práctica clínica.
Entonces, en el estafilococo aureus, digamos que los estafilococo aureus podemos abordarlos en estos tres grupos de infecciones: las infecciones de piel y tejidos blandos, las infecciones de la sangre, o sea, las bacteremias, y otras infecciones que puede llegar a generar el estafilo. En general podemos decir que el estafilococo aureus es el principal agente etiológico de las infecciones de estos dos grupos, es decir, las infecciones como tal que tienen que ver con la diseminación hematológica, sobre todo bacterias primarias. Estamos hablando que el principal agente etiológico es el estafilococo aureus, y las infecciones de piel y tejidos blandos también hablamos de que el principal agente etiológico es el estafilococo aureus, peleando ahí con los estreptococos, que son los que vamos a ver ahorita, que también son un grupo importante de agentes etiológicos de infecciones de piel y tejidos blandos. Cuando hablamos de las manifestaciones que pueden haber el estafilococo aureus en piel y tejidos blandos, aquí les traje unas que son las más comunes, pero evidentemente hay múltiples. Dentro de las más comunes tenemos lo que es la foliculitis, que es cuando el estafilococo aureus infecta como tal un folículo piloso y genera un absceso ahí dentro de ese folículo piloso. Tenemos la erisipela, tenemos la celulitis, que son como digamos las dos manifestaciones clásicas que uno suele tratar de diferenciar cuando se enfrenta básicamente a un eritema en una piel que uno sospecha que es de etiología infecciosa y que no sabe muy bien si eso puede ser una celulitis o una erisipela, donde usualmente la diferenciación está por diversos, digamos, discriminantes que diferencian la celulitis de la erisipela. Usualmente la celulitis hablamos de unos bordes mal definidos, hablamos de una lesión que no suele ser sobrelevada y que solo tiene, digamos, como el eritema. En la erisipela, por su parte, hablamos digamos, de una lesión cutánea donde tenemos los bordes bien definidos, donde puede llegar a estar sobrelevado y donde va a tener un color como más perlado, y algo parecido como una piel como de naranja. Sería como la diferenciación que se podría hacer entre la erisipela y la celulitis, pero vean que a fin de cuentas el agente etiológico podría llegar a ser el mismo, que es el estafilo o los estreptococos de los cuales vamos a hablar ahorita. La mastitis, pero esta mastitis es importante, que es la mastitis que se genera en las mujeres cuando es una infección que no es puerperal. Es decir, cuando es una mastitis que no es secundaria a la lactancia, porque cuando hablamos de una mastitis secundaria a la lactancia, pues claramente digamos como que el agente etiológico que uno va a sospechar puede variar, porque si bien sí puede ser un agente comercial de la piel como es el estafilococo aureus, también puede ser un agente de la microbiota oral del bebé que está, digamos, generando la lesión y que está conllevando pues a la infección que está teniendo la mujer ahí en ese momento en el seno. Otras infecciones cutáneas que podríamos hablar, pues te podemos hablar del síndrome de la piel escaldada, podemos hablar del impétigo, hay otras que se podrían llegar a generar, ¿listo? Entonces, en general, piel y tejidos blandos va a ser igual a pensar en cocos gram positivos y muchas veces pensar en estafilococo aureus. Dentro de la sangre podemos hablar de estas, digamos, como manifestaciones o infecciones que se pueden llegar a dar por una bacteremia primaria que posteriormente evoluciona a esto. Entonces, las bacteremias secundarias a Staphylococcus aureus, las endocarditis secundarias a Staphylococcus aureus, osteomielitis por Staphylo aureus y la artritis séptica que se puede llegar a desencadenar por Staphylococcus aureus. Cosas así como a mencionar o a rescatar de cada una de estas, pues de bacteremia en general, cuando uno tiene una bacteremia primaria en un paciente que no encuentra un foco, digamos, sospechado, que no es una IBU que generó bacteremia o algo por el estilo, pues ahí uno piensa en un Staphylo aureus definitivamente. La endocarditis, el Staphylococcus aureus es muy característico de los endocarditis, sobre todo en los pacientes que hacen uso de drogas intravenosas o en los mismos pacientes hospitalizados que tienen grandes accesos venosos. Por esto mismo, por lo que llega, digamos, por la piel o por punciones, por así decirlo, es característico que el estafilococo aureus tenga una mayor afinidad por las válvulas del corazón derecho más que por las válvulas del corazón izquierdo. Es decir, usualmente genera una endocarditis de la válvula tricúspide, y por eso mismo esta endocarditis de la válvula tricúspide en ocasiones puede generar embolismos sépticos que llegan y se diseminan al pulmón, y uno puede generar, digamos, una neumonía necrotizante secundaria a una endocarditis por estafilococo aureus, o sea, puede generar unas infecciones bastante severas. La osteomielitis secundaria a Staphylococcus aureus, cuando es por diseminación hematógena. Los que ya han visto ortopedia o los que han leído algo de osteomielitis, saben que la osteomielitis puede darse por diseminación hematógena, por inoculación directa o por contigüidad. Usualmente hablamos de osteomielitis pensando en Staphylococcus aureus cuando es una diseminación hematógena. Entonces es ese paciente que, digamos, está infectado con Staphylococcus aureus, le iniciamos el manejo antibiótico y a pesar del manejo antibiótico los cultivos siguen positivos, siguen positivos. En esos pacientes no está de más descartar una discitis, es decir, una infección como tal de lo que son los cuerpos vertebrales, una osteomielitis de los cuerpos vertebrales secundario a un estafilo que hizo, digamos, como una siembra ahí, secundaria a esa bacteremia primaria que se desencadenó pues por alguna razón.
Y la artritis séptica más o menos tendría la misma consideración de la osteomielitis cuando hablamos de diseminación hematógena, y aquí pues tendríamos de gran diferencial, sobre todo en la población que es sexualmente activa, lo que es la artritis gonocóxica, listo, digamos la artritis séptica secundaria a la Neisseria gonorrea. Y otras infecciones que podemos tener neumonías, podemos tener la meningitis por estafilococo aureus y algunos abscesos cerebrales, pero digamos que usualmente lo que más me importa que les quede es esta parte del estafilo, ¿listo? Sí o sí en estas infecciones hay que sospechar estafilococo aureus, y por ende el cubrimiento antibiótico que vamos a instaurar ante estas infecciones muchas veces va a ir orientado al cubrimiento de este mismo microorganismo. Hay ocasiones en las cuales el estafilococo aureus no genera una infección, sino que genera una intoxicación. Y en cuanto a esto me quiero referir usualmente, eso es más que todo en cuanto a diarrea. Recuerden que la diarrea puede dar por una infección propia del tracto gastrointestinal o por una intoxicación. Eh, la intoxicación es cuando no hay un proceso infeccioso como tal, es decir, no hay un crecimiento patogénico de una cantidad de bacterias ahí, sino que simplemente esa bacteria tenía una toxina que liberó, y esa toxina es la que está generando la sintomatología. Entonces, no todas las cepas de Staphylococcus aureus tienen estas toxinas, es más o menos el 10% de las cepas de Staphylococcus aureus que pueden llegar a generar toxinas, y estas toxinas podrían verse implicadas en otras presentaciones que no son solo estas que estábamos hablando anteriormente. Entonces tenemos las toxinas exfoliativas que pueden generar el impétigo y el síndrome de la piel escaldada. Recuerden que el impétigo eran esas costras mielicéricas, pues había impétigo ampolloso y no ampolloso, pero era esa característica que ya vamos a hablar ahorita, que tengo una foto, que son esas costras mielicéricas que son características de estos pacientes, y la piel escaldada es más literalmente una descamación de la piel en la cual tenemos ese signo de Nikolsky positivo, en el cual uno presionaba la lesión, y después de presionar la lesión, digamos que se levantaba con uno también esa parte de la epidermis que se estaba como exfoliando, o que se estaba, digamos, coloquialmente como se dice, descarapelando. Tenemos este superantígeno, que es esta toxina que puede llegar a generar lo que es el shock tóxico estafilocóxico, y las enterotoxinas pueden llegar a generar intoxicación alimentaria. Estas son como, digamos, unas fotos de las manifestaciones cutáneas que puede llegar a generar el estafilococo aureus. Esto es lo que me refería del impétigo, con esas costras mielicéricas ahí, pues que están bastante claras. Este sería un ejemplo clarísimo de una foliculitis. Se ocluyó este folículo piloso, ahí se llenó de estafilococo aureus, creció y hizo un absceso secundario a eso, y estas son algunas manifestaciones que uno puede ver en las palmas y en las plantas de los pies de los pacientes que llegan a sufrir el shock tóxico estafilocóxico. Y eso sería todo en cuanto a Staphylococcus aureus. No sé, ¿alguno tiene alguna pregunta adicional o algo sobre Staphylococcus aureus, pues que quiera hacer en este momento? Eh, Me hicieron una pregunta acá que dice, ¿uno cómo hace el diagnóstico de bacteremia? Digamos que en general el diagnóstico de bacteremia pues definitivamente es con hemocultivos. La bacteremia implica que debe haber como tal el patógeno creciendo en un cultivo de la sangre, o sea, pues, cuando se toma como tal un hemocultivo, y para esto pues hay que recordar que los hemocultivos, la idea es que sean mínimo 2, idealmente 3 hemocultivos que uno debe tomar, que cada punción debe ser en un sitio diferente, con diferente aguja, pues evidentemente, y que esto pues se cultive y uno mire si ahí crece o no, pues digamos el estafilococo aureus. Con cualquier, digamos, cultivo positivo que tú tengas con un estafilococo aureus, uno ya lo considera patogénico. Hay ciertas condiciones en las cuales uno no lo considera así, que no es el caso del estafilococo aureus, pero por ejemplo el epidermis, en el cual digamos uno solo encuentra un cultivo de 3 positivos, uno no asume que eso sea, uno asume que eso es más bien una contaminación. Y digamos que así habrían ciertas consideraciones particulares, pero en general el diagnóstico es determinando que está la bacteria presente pues en la sangre. Listo, digamos que eso sería todo entonces en cuanto al estafilococo aureus. Vamos a hablar de los otros dos estafilococos que dijimos que íbamos a mencionar, es decir, el que no es coagulasa positivo, sino pues los estafilos coagulasa negativo. Dentro de estos tenemos el epidermis y el saprophyticus. El estafilococo epidermis, digamos que tiene una característica bastante importante, que es como lo único que hay que mencionar así de la parte como de fisiopatología, y es que tiene una gran capacidad de formar biofilm, es decir, una gran capacidad de formar una biopelícula, y esa biopelícula lo que permite es que se adhiera a las cosas exógenas al cuerpo, es decir, a todos los materiales protésicos.
Entonces cualquier prótesis, digamos, sea una prótesis valvular, sea una prótesis que le hicieron un material de osteosíntesis, que le hicieron un reemplazo de cadera, e incluso los mismos catéteres, los accesos venosos, digamos, como centrales y todo ese tipo de catéteres, son muy susceptibles a infectarse por Staphylococcus epidermidis por esa misma capacidad que tiene la bacteria de generar esa biopelícula. Eso va a generar entonces que genere infecciones asociadas pues a estos procedimientos y que sea algo que uno sí o sí tiene que sospechar cuando está sospechando, por ejemplo, una bacteremia asociada a catéter, cuando está sospechando una endocarditis en un paciente que tiene un reemplazo valvular o que podría llegar a tener, por ejemplo, un material ahí como puede ser un marcapasos o algo por el estilo y esté desarrollando una caulitis, pues definitivamente es un patógeno que uno debe tener en cuenta. O cualquier, digamos, infección en cualquier paciente que le hicieron un reemplazo de cadera y uno asume que hay una osteomielitis o algo por el estilo en este sitio, pues es un patógeno que hay que sospechar. A diferencia del estafilococo aureus, el estafilococo epidermidis no es como tan letal, por así decirlo. O sea, la mortalidad asociada a la epidermidis es menor que la mortalidad asociada al estafilococo aureus y digamos que la capacidad de infectar y de generar una respuesta inflamatoria así tan aguda es más propia del aureus que del epidermidis. Entonces, pues es algo ahí como para tener en cuenta, sobre todo, digamos, en lo que sería las endocarditis. Uno las endocarditis las puede ir en agudas, subagudas y crónicas y muchas veces la aguda es más pensando en estafilo aureus y las subagudas es más pensando en el estafilo epidermidis y en los estreptococos. El estafilococcus saprophyticus, que es el otro, digamos, coagulasa negativo que tenemos, va a ser algo que uno tiene que pensar y es de los pocos cocos gram positivos que uno va a empezar en infección de vías urinarias. Y esa infección de vías urinarias es característica de las mujeres sexualmente activas. Usualmente, como vamos a ver ahorita que vamos bacilos gram negativos, las infecciones de vías urinarias en su gran mayoría son causadas por enterobacterias, es decir, bacterias que habitan normalmente en el tracto gastrointestinal de nosotros. Pero cuando uno ve cocos gram positivos y uno cree digamos, por todo lo que vimos, digamos, en la charla pasada que hablamos de paraclínicos básicos, cuando uno ve y dice ese urocultivo no está con ese parcial de orina no está contaminado ni nada por el estilo, y yo veo en el cocos gram positivos y está inflamatorio y todo, o sea, asumo que tiene una infección de vías urinarias, ahí es una de dos usualmente. Dentro de los cocos gram positivos que causan infección de vías urinarias, Staphylos saprophyticus es uno que hay que considerar y los otros son los enterococos. ¿Listo? Pero entonces es importante recordar que el Staphylos saprophyticus va a generar IU especialmente en mujeres sexualmente activas. Y eso sería todo en cuanto a los estafilococos. Vamos a pasar entonces ahora con los estreptococos, los que eran catalasa negativos, es decir, cocos gram positivos, catalasa negativo de estrepto. Y vamos a empezar por uno de los más importantes de los cuales toca hablar, especialmente para lo que es la medicina interna, que es el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae, pues como su nombre lo dice, es el principal agente etiológico de neumonía, pero definitivamente va a ser uno de los principales agentes etiológicos en todo lo que son las enfermedades o las infecciones, perdón, del tracto respiratorio tanto superior como inferior, es decir, tanto neumonía, bronquitis, traqueitis, sinusitis, otitis media, etcétera. Ahí uno sí o sí tiene que considerar el Streptococcus pneumoniae como un posible agente etiológico de esa infección. Adicionalmente, digamos que cuando uno habla de neuroinfección, haciendo pues énfasis en esto que dice aquí en meningitis, si ustedes recuerdan, los que ya hayan pasado por pediatría o en segundo, cuando vimos, digamos, todo esto de las bacterias, uno en general la meningitis la podía dividir en grupos etarios. Entonces había patógenos que daban meningitis en el neonato, otros patógenos que eran más propios de la población infantil y adolescente y otros que ya son más de los adultos. Si uno coge absolutamente a todos esos y los pone en una misma bolsa, el agente etiológico más común de meningitis a nivel mundial va a ser este, ¿listo? El Streptococcus pneumoniae. Entonces es algo bastante importante a pensar y a cubrir cuando uno tiene una neuroinfección. Digamos que pues en cuanto a pruebas ya como más metabólicas y esto, de antibiogramas, se diferencia del grupo Virians por la sensibilidad a la autoquina, pero pues digamos que esto ya va a ser algo más de laboratorio que nos van a reportar pues a nosotros. Entonces digamos que esto sería como lo importante a tener en cuenta del Streptococcus pneumoniae. El otro estreptococo importante del cual toca hablar pues es el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes, digamos que podemos dividir las manifestaciones clínicas o las cosas que puede llegar a generar en el paciente conforme a si es una infección propiamente dicha, conforme a si son toxinas que está liberando el Streptococcus pyogenes que están llevando a la sintomatología, es decir, una intoxicación como habíamos hablado ahorita con el estafilo, o si es una manifestación que está siendo desarrollada secundaria a unos anticuerpos, unas manifestaciones más inmunológicas secundarias a la infección por el Streptococcus pyogenes.
Cuando hablamos de infección, definitivamente algo de lo que hay que hablar pues es de la faringoamigdalitis bacteriana. El principal agente de faringoamigdalitis bacteriana es el Streptococcus pyogenes, pero aquí toca recordar que si uno se enfrenta a un paciente con faringoamigdalitis, casi el 80%, casi 90% de estos van a tener una etiología viral. Entonces, pues es más si uno sospecha que realmente es una infección bacteriana, que eso es con algo que se llama los criterios de Centor, ahí ahorita yo ya tengo la tablita de cuáles son, que uno sospecha que digamos esa faringoamigdalitis es secundaria a una bacteria y que muy probablemente sea secundaria al Streptococcus pyogenes. Y el Streptococcus pyogenes va a ser de los estreptococos el que más nos va a importar en cuanto a infecciones de piel y tejidos blandos. Es decir, el Streptococcus pyogenes también puede generar el impétigo, también puede generar celulitis, también puede generar erisipela, también puede generar una gran cantidad de las infecciones de las cuales estamos hablando. El síndrome de la piel escaldada sí es más del estafilo, el estrepto no lo va a causar, pero va a ser una afección cutánea muy similar. ¿Listo? O sea, digamos que por eso, cuando ustedes siempre les hablan de infección de piel y tejidos blandos, lo que uno piensa que hay que cubrir, pues son cocos gram positivos, definitivamente. ¿Listo? Si hablamos de las toxinas o digamos las toxinas que puede liberar el estreptococo que pueden llegar a generar algunos síndromes, estaríamos hablando de lo que es la fiebre escarlatina, que son niños que están todos malucos, que tienen una lengua frambuesada, que tienen manifestaciones dermatológicas y demás. Y el síndrome del shock tóxico estreptocóxico, que pues se puede llegar a presentar en estos pacientes, que básicamente es una, pues no, pues sí se podría considerar como una sepsis, pero a la vez no, porque no es como tal por la infección per se, sino que esa toxina se comporta como un superantígeno y al ser un superantígeno, digamos que lo que hace el sistema inmunológico nuestro es generar una respuesta inflamatoria severísima a nivel sistémico y entonces esos pacientes se comportan como un paciente séptico, hipotenso, etcétera, además, que es un manejo en UCI, con vasopresores si se necesita, con protección de la vía aérea, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a las manifestaciones inmunológicas del estreptococo piógenes, lo que quiero hacer énfasis acá es que es por estas manifestaciones que es tan importante uno diagnosticar una faringoamigdalitis bacteriana. Porque de por sí, la gran mayoría de las faringoamigdalitis bacterianas, si ustedes las dejan seguir su curso clínico sin darles antibiótico, no va a pasar nada. O sea, la gran mayoría van a autorresolver solitas. ¿Qué es lo que pasa? Si uno las maneja, puede llegar a tratar de incidir un poquito en una disminución en la instauración de lo que serían estas manifestaciones inmunológicas. ¿Cuáles son esas manifestaciones inmunológicas? La famosa fiebre reumática, que se caracteriza principalmente por lo que es la valvulopatía reumática, que son estas estenosis mitrales severas que hacen estos pacientes secundarias a un depósito precisamente de complejos antígeno-anticuerpo en las válvulas. La glomerulonefritis post-estreptocóxica, que se puede comportar como una glomerulonefritis rápidamente progresiva y dejar a un paciente en diálisis. Entonces, por eso, pues también es importante sospecharlo. Y aquí me faltaría de pronto otra, que son las manifestaciones neurológicas que pueden generar, digamos, estos anticuerpos como es el PANDAS, la corea de Sydenham y demás. Estos eran los criterios de Centor de los cuales yo les estaba hablando. Digamos que los criterios de Centor, la idea es que uno ve si tiene fiebre, si no tiene tos, si tiene adenopatías, especialmente cervicales anteriores dolorosas, si uno ve dentro de las amígdalas que hay un exudado como tal ahí, que ese exudado suele ser unas placas blanquecinas más que todo, la edad, que es de 13 a 14 años un punto, 15 a 44 años no suma y mayor de 44 años resta porque es muy poco probable la faringoamigdalitis bacteriana en estos, los pacientes de esta edad. Y conforme a los criterios de Centor, si uno encuentra un valor igual o superior a 2, digamos que la teoría y la Lex Artis lo que diría es que tenemos que hacer una prueba de antígeno estreptocóxico en orina o una prueba rápida de estreptocóxica de antígeno, lo cual pues no hay acá, hasta donde se ve, pues no es de fácil acceso. Entonces acá en Colombia 2 o más es igual a inicie el manejo antibiótico. ¿Listo? Con, digamos, lo que vamos a ver más adelante en las siguientes dos tutorías que nos quedan, pues digamos, en el bloque de esta semana. Estas son algunas fotos de lo que puede llegar a generar entonces el estreptococo piógenes. Aquí estaríamos hablando de la faringoamigdalitis bacteriana. Estas son las placas y los exudados blanquecinos de los cuales les estaba hablando, que son característicos usualmente de la infección bacteriana. La fiebre escarlatina con la lengua frambuesada y con el rash que se describe como en papel de lijo, en papel de arena, que es pues, característico de ellos, y lo que les mencionaba de que el shock tóxico estreptocóxico se puede presentar como una sepsis en un paciente y puede llegar a requerir un manejo como tal, similar a esto. Y esto sería todo en cuanto a los cocos gram positivos. ¿Hay alguien que tenga alguna duda o algo por el estilo de los cocos gram positivos? Listo. Vamos a seguir
Ay, perdón, me faltaban unos estreptococos y después de esta diapositiva, así ya pasamos a los demás. El primer estreptococo adicional del cual vamos a hablar así como cosas muy poquitas es los estreptococos del grupo Virians. En general es un grupo de estreptococos que son comensales del tracto gastrointestinal y que son característicos que pueden llegar a generar endocarditis subaguda. Es por eso lo clásico de que dicen de que no, que los pacientes con factores de riesgo, etcétera, deben hacerse una profilaxis antibiótica para endocarditis porque, digamos, el manejo o la ortodoncia que genera una lesión en la boca puede hacer que haya una traslocación de estas bacterias a la sangre y que posteriormente ellas vayan y generen una endocarditis como tal. Pueden llegar a generar abscesos cerebrales o abdominales, usualmente son más característicos el estrepto anginosos o intermedios, pero esto ya es más bien raro. Usualmente el estrepto del grupo Virians lo que hay que pensar es endocarditis subaguda. El estreptococo bovis equinus, digamos que es un grupo de estreptococos que puede generar también bacteremia y endocarditis, y aquí lo importante es que usualmente el estreptococo bovis, que ahora se llama estreptococo galolyticus, si ustedes encuentran que en un paciente con endocarditis y le sale un hemocultivo que tiene streptobovis o streptogalolyticus, como sea que se lo reporten antiguo o nuevo, ese paciente tiene sospecha de cáncer de colon, ¿listo? Y por ende hay que hacerle una colonoscopia, porque es muy característico que, digamos, el cáncer de colon genere una traslocación del streptobovis y eso lleve al desarrollo como tal de una endocarditis o de una bacteremia. Entonces, esos pacientes, si ustedes lo encuentran, es igual a colonoscopia porque tiene cáncer hasta que se demuestre lo contrario. El Streptococcus galactiae, pues digamos que ustedes lo han escuchado un montón en lo que son las mujeres embarazadas, el control prenatal, etcétera, y eso, los cultivos rectovaginales y demás, porque pues precisamente lo que puede hacer este estreptococo es colonizar la mucosa vaginal y lo que puede llegar a generar son infección de vías urinarias en las mujeres embarazadas y muy importante pues las infecciones neonatales. Es por esto que a la mujer, digamos, dentro del control prenatal en la semana idealmente 37, 36 se le va a hacer el cultivo rectovaginal para determinar si hay o no presencia de este estreptococo, porque si es así, antes del parto hay que darle un antibiótico precisamente para que el neonato no se vaya a infectar por el estreptococo galactiae. ¿Qué infecciones le puede dar al neonato? Lo que ustedes se imaginen. Le puede dar neumonía, le puede dar sepsis, le puede dar meningitis, le puede dar conjuntivitis, le puede dar lo que ustedes se imaginen, secundario a que tienen contacto con esto, digamos que en el canal del parto. Entonces es muy importante, sobre todo Streptogalactiae, en lo que son las mujeres embarazadas. Y los enterococos, que digamos era el que estábamos hablando, pues habíamos mencionado que son un género aparte, o sea, son diferentes a lo que es el estafilo y el estrepto. Los enterococos pueden generar infección de vías urinarias, como habíamos mencionado, IBU con coco gram positivo o es Saprophyticus o es enterococo. Puede generar endocarditis y digamos que puede generar otro tipo de infecciones, pero estas dos son las más importantes a tener en cuenta. Dentro de los enterococos usualmente hablamos de dos, que es el faecium y el fecalis, y digamos que la implicancia en cuanto a si es uno o el otro tiene que ver más en cuanto a cómo lo vamos a manejar, y digamos que eso lo vamos a abordar más a fondo en la tutoría del viernes de antibiograma. Y ahora sí, eso sería todo en cuanto a lo que son los cocos gram positivos. Vamos a hablar ahora entonces de lo que son los bacilos gram positivos. Los bacilos gram positivos en general los podemos dividir en estos dos grupos, los que son aerobios y los que son anaerobios. Y pues podemos encontrar un gran número de estos en varios, digamos, textos. Aquí definitivamente no están todos los bacilos gram positivos que existen, pero sí están quizá algunos de los que son más comunes que pueden llegar a generar infecciones, sea en paciente inmunocompetente o inmunosuprimido. En general, estos dos, que es la nocardia y el actinomyces, se suelen conocer como bacilos gram positivos ramificados, porque se suelen comportar muchas veces como si fueran un hongo, ¿listo? Entonces, y de hecho se pueden pensar a diferenciar como si fueran un hongo en cuanto a la tinción, a cómo se ven en el gram y demás, asemejan la morfología de un hongo. Entonces se conocen así como ramificados, y el bacillus y el clostridium son esos bacilos gram positivos que pueden ser esporulados, es decir, que pueden formar esporas, que son esa forma como vegetativa, por así decirlo, una forma latente, que tienen estas dos bacterias que pueden hacer para sobrevivir, digamos, a condiciones extremas que les ponga el medio ambiente. Entonces, pues como importante tener esas dos cosas en cuenta. Vamos a hablar entonces cosas como particulares de cada uno de estos. Definitivamente no vamos a entrar en detalle en todos porque pues no es algo como tan común, pero pues sí al menos que sepamos qué puede llegar a generar cada uno de estos. Vamos a empezar entonces con la nocardia. La nocardiosis, digamos que puede tener tres tipos de presentación. Podemos tener nocardiosis pulmonar, nocardiosis cerebral y la nocardiosis cutánea.
La anocardiosis pulmonar suele ser la que es la primoinfección, o sea, es la más común que se pueda llegar a presentar y suele simular una tuberculosis, es decir, puede generar cavitaciones en los pacientes, afecta más los lóbulos superiores de los pulmones, puede asemejar muy altamente una tuberculosis, especialmente en paciente inmunocomprometido. Secundaria a esta primoinfección, digamos que lo que puede hacer la nocardia es que coge y se pasa a la sangre y después de pasar a la sangre va al cerebro y en el cerebro por diseminación hematógena hace abscesos parenquimatosos. Puede hacer abscesos en cualquier parte del cerebro, no es como que tenga una preferencia por alguna región, por así decirlo, cerebral. Y de hecho muchas veces cuando uno tiene un paciente que tiene abscesos o alguna lesión, por así decirlo, en pulmón y además en cerebro, dentro de los diferenciales, además de lo que puede ser pues evidentemente una neoplasia, la nocardia es algo que quizá uno podría pensar o podría tener en cuenta y podría instalarle pues digamos un manejo empírico mientras se dilucida qué es lo que tiene ese paciente. Y tenemos la nocardiosis cutánea, que usualmente es por inoculación directa, es decir, que entra la nocardia como tal a un tejido que ya está lesionado, perdón, y puede generar diversos tipos de afecciones. Digamos que la afección aguda que podría llegar a generar es similar a la de la esporotricosis. Si se acuerdan, el esporotrix skenki es esa que era la enfermedad de los cultivadores de rosas o de los que recogen rosas y que hace esas adenopatías como en forma de rosario. En la nocardia de forma aguda podría generar algo similar y de forma crónica lo que genera es un micetoma, que literalmente es una elevación así en la piel asquerosa que tiene un montón de punticos rojos, pero pues digamos que eso ya es súper crónico y pues digamos ahí no lo podría llegar a sospechar, pero digamos que en el ámbito hospitalario lo más probable que pueda llegar a algo por el estilo serían estas dos. Listo, lo que sería la pulmonar con posterior diseminación hematógena cerebral. Hay ocasiones en las cuales puede haber manifestación cerebral sin afección pulmonar y puede llegar a suceder. Listo. La nocardia es débilmente bacilo ácido alcohol resistente, es decir, es difícil teñirla con el Gram y lo que genera esto es que muchas veces simule una tuberculosis, ¿listo? O sea, además de que la simula clínicamente, cuando la ven en el microscopio y demás, pueden pensar que es una tuberculosis porque consideran que puede ser un bacilo ácido alcohol resistente. ¿Qué nos lo diferenciaría ahí? La forma en la cual lo vemos que tiene esas ramificaciones que, como habíamos dicho, parece lo que sería, digamos, un hongo, ¿listo? Y eso sería como lo que uno debería tener en cuenta quizá en cuanto a nocardia. Eh, Afecta principalmente a pacientes con alteraciones en la inmunidad celular y lo que habíamos dicho, primoinfección usualmente es pulmonar. Creo que esta diapositiva se me quedó ahí cuando la arreglé a la anterior. Vamos a hablar ahora de lo que es el bacillus. Dentro de los bacillus tenemos como dos importantes a mencionar. Tenemos el bacillus anthracis y el bacillus cereus. El bacillus anthracis pues es el causante de la enfermedad conocida como anthrax. El anthrax en general tiene tres manifestaciones principales. Podemos tener anthrax cutáneo, anthrax pulmonar y anthrax gastrointestinal. El cutáneo suele iniciar con una pápula que posteriormente se erosiona y genera una úlcera con una escara negra deprimida. En general el anthrax va a ser muchas veces igual a isquemia y cosas negras. Entonces en la piel va a ser así, una infección que empieza con una pápula, se sobreleva, esa vaina explota, posteriormente queda una depresión, una úlcera ahí con una escara negra, digamos, en el fondo de esa úlcera y puede llegar incluso a generar una linfangitis. En la variante pulmonar, que es más que todo, digamos que la parte de la variante pulmonar tiene que ver mucho con lo que es el bioterrorismo. De hecho, hubo como un brote de eso y una sospecha de eso hace como 10 años en Estados Unidos y demás, que estaban mandando sobres con antrax y todo eso. Pues digamos que el antrax así en esa presentación de bioterrorismo lo que causaría pues es la afección pulmonar. La afección pulmonar se suele conocer o tiene el epónimo de enfermedad de Bull-Sorter y lo que es una neumonía con mediastinitis hemorrágica. Eso es una infección severísima del parénquima pulmonar que genera una necrosis del mismo y secundaria esa necrosis disrumpe la continuidad de los vasos sanguíneos y genera una mediastinitis hemorrágica y esos pacientes se mueren en momentico, ¿listo? Y a nivel gastrointestinal uno puede tener una orofaringia o intestinal y lo que va a generar en estos pacientes usualmente es una disentería, es decir, una diarrea, perdón, con sangre y moco. Esta sería la que podríamos ver como la manifestación cutánea, lo que decíamos una úlcera con una escara de fondo negra, y en ocasiones el Bacillus anthracis puede llegar a generar meningitis. ¿Listo? Es como pues va a ser muy común, pero pues puede llegar a suceder, especialmente hay reportes de lo que son pues la variante cutánea. Esto de pulmonar y gastrointestinal, sobre todo lo pulmonar, tiene que ver con esto que mencionamos del bioterrorismo. El Bacillus cereus, por su parte, digamos que va a ser usualmente, o lo vamos a equiparar con diarrea, más que todo con intoxicación. Digamos que en el Bacillus, podemos hablar que dependiendo
de cuál sea, digamos, la toxina que tenga, etcétera, si se consumen o no microorganismos, puede tener una presentación más clásica de lo que sería el vómito, y la que tiene la infección como tal sería más clásica de la diarrea. Pero en general es una manifestación gastrointestinal secundaria de intoxicación que en la gran mayoría, digamos, como en la que es los libros y las formas de preparación del USMLE para el Step 1, les van a decir que el Bacillus cereus es igual a arroz recalentado. ¿Listo? Los que hayan estudiado o los que hayan preparado para el USMLE, pues sabrán que es así. Si uno ve un caso de USMLE que dice un paciente con diarrea habla, se comió un arroz recalentado, un arroz chino, lo que sea, es un Bacillus cereus. ¿Listo? Entonces digamos que ahí es que uno más lo consideraría. Digamos que el Bacillus cereus veremos más en la siguiente tutoría, en la última, perdón, de antibiótico-terapia, que no suele requerir terapia antibiótica, por lo que pues precisamente es una intoxicación y lo único que hay que hacer es esperar a que esa toxina se depure. Seguimos con la listeria, listeria monocitógenes, digamos que es el apellido de la listeria. La listeria, digamos que podemos dividir la forma de presentación o la afección que va a generar en los pacientes conforme a si son o no son susceptibles a infecciones por este microorganismo. En la población que es no susceptible podemos hablar usualmente de una gastroenteritis febril, es decir, no suele generar algo así muy extravagante, simplemente va a ser una diarrea y ya, de pronto algo de vómito, pero pues nada así que sea alarmante, que haya que montarle un manejo antibiótico de forma prioritaria, bla, bla, bla. Muchas veces ni siquiera va a requerir el antibiótico porque va a ir resolviendo y demás. Mientras que en la población susceptible sí puede llegar a generar unas infecciones bastante severas. ¿Cuál es la población susceptible? Estos 4 grupos, digamos, poblacionales que estamos hablando acá. 1, mujeres embarazadas. 2, pacientes inmunosuprimidos. Y pues extremos de la vida, que entonces hablaríamos de lo que es la población neonatal y de lo que es la población anciana y de la tercera edad. En ellos, la listeria, ¿qué puede generar? Una infección invasiva con afección del sistema nervioso central, es decir, muchas veces generan meningitis, especialmente la meningitis en lo que son estos extremos de la vida. O sea, dentro de las causas de meningitis neonatal que hablábamos ahorita, además del Streptogalactiae que ya mencionamos, la listeria monocitógenes es algo que hay que tener en cuenta. Lo mismo la meningitis en pacientes VIH, la meningitis en ancianos, etcétera. La listeria es un diferencial importante a tener en cuenta y en ocasiones en mujeres embarazadas la listeria puede llegar a generar bacteremia. ¿Que esta manifestación así severísima se puede presentar en la población no susceptible? Sí, puede llegar a suceder, pero es raro. ¿Listo? En la población no susceptible uno no asumiría, o digamos en una meningitis en un paciente regular, no voy a entrar a pensar que tiene una listeria. No, pues voy a pensar que tiene o un estreptococo o algo por el estilo, otras bacterias que vamos a hablar ahorita pues más adelante. ¿Listo? Los demás, digamos, de la parte de los aerobios que estábamos hablando ahorita de los bacilos gram positivos, el primero sería el troferima. El apellido de troferima es Whipple y precisamente por eso la enfermedad se llama enfermedad de Whipple. La enfermedad de Whipple le suelen conocer o le suelen decir como enfermedad del internista, porque es un paciente que nadie sabe que tiene y que llega con un montón de cosas y a fin de cuentas se demoran un montón en diagnosticarlo y a fin de cuentas simplemente era una bacteria y esa bacteria se mata con penicilina y ya. El troferima Whipple lo que suele generar en los pacientes son este cuadro como muy inespecífico de poliartralgias migratorias, diarrea crónica, pérdida de peso y en algunas ocasiones puede generar compromiso del sistema nervioso central. Entonces digamos que sí, es ese paciente que consulta un montón de veces, que dice que le duele, primero se le inflamó esta articulación, después se le inflamó otras articulaciones de la mano, etcétera, además está con diarrea y estoy perdiendo peso y no tiene nada, y al final lo que termina teniendo es un troferima ahí metido. El siguiente es el Corynebacterium. Si se acuerdan, el Corynebacterium es Corynebacterium diphtheriae y pues precisamente genera la enfermedad de la difteria. Es una enfermedad inmunoprevenible, es decir, que hace parte de las enfermedades que uno puede prevenir con la vacunación y suele ser característica en los niños, especialmente cuando los infecta, de generar esa pseudomembrana grisácea que sangra al arrancarse, que algunos dicen que sí se debería arrancar, otros dicen que no, eso depende usualmente del país de donde uno lea la bibliografía para ver cómo le toman los cultivos. ¿Cuál es el problema del Corynebacterium más allá de esa afección que genera a nivel respiratorio? Es que las cepas de Corynebacterium que generan esto tienen una toxina que puede llegar a dañar el corazón en el 10 al 25% de los casos, es decir, puede generar unas miocarditis secundarias a esta toxina y también puede generar manifestaciones a nivel de tejido nervioso secundarias, digamos, a esta misma toxina que estamos hablando en este Corynebacterium. El siguiente o los siguientes dos ya son más raros. El Rhodococcus es más una infección en inmunosuprimidos que también podría llegar a simular en ocasiones la tuberculosis con afección pulmonar, principalmente con cavitaciones.
puede dar afección extrapulmonar cutánea con abscesos y a nivel de cerebro, pero pues digamos que es algo ya más raro, al igual que la erysipelotrix. La erysipelotrix es más que todo un diferencial a tener en cuenta en un paciente con una erisipela que no resuelve con un manejo de primera línea. Puede tener otras presentaciones ya más severas, pero es más, digamos, lo usual es pensarlo ahí, digamos, la variante cutánea limitada que simula una erisipela, pero que no está causada por un coco gran positivo y que pues no resuelve en ocasiones con el manejo antibiótico que se le instaura. Y ya, eso sería en cuanto a, digamos, a la parte de los aerobios. Vamos con la parte de los bacilos gram positivos anaerobios y pues por ese lado vamos a empezar con el Clostridium. Dentro del Clostridium hay tres, digamos, como variantes, por así decirlo, de Clostridium o especies de Clostridium de las cuales debemos hablar. La primera es Clostridium difficile, la siguiente es el Clostridium botulini, seguiríamos con el Clostridium perfringens. Empezando pues hablando como tal de lo que es el Clostridium difficile, todos sabrán que es el famoso causante de la diarrea asociada a medicamentos. ¿A cuáles medicamentos o a cuáles antibióticos es a los cuales más se asocia como tal el Clostridium difficile? A las quinolonas, la clindamicina, las cefalosporinas, especialmente de tercera, cuarta generación, pero en general todas las cefalosporinas y a las penicilinas, ¿listo? A estos medicamentos se suele asociar esta diarrea por disbiosis. Puede llegar a generar alguna infección, pues tiene una manifestación o algunas características que son inducidas por toxinas y eso hace parte de la patogenicidad del Clostridium difficile, pero no vamos a hablar de eso ahorita. Y algo importante a tener en cuenta es que su aislamiento no implica infección. Es decir, si a alguien le toman un film array gastrointestinal, que es eso que el paciente séptico no se sabe qué tiene, está con diarrea y le toman una PCR del popó a ver qué patógeno le sale ahí, una PCR con un montón de primers de diferentes, digamos, como secuencias genómicas de diferentes patógenos. Si le llega a salir el Clostridium ahí, eso no quiere decir que el paciente tenga infección por Clostridium difficile. Y es importante tener eso en cuenta, o sea, todos nosotros podemos tener Clostridium en el intestino y no significa que en este momento estamos haciendo una infección o una diarrea o algo por el estilo por Clostridium difficile. En general, cuando uno ve a AIAS y todo eso, a uno siempre le hablan de Clostridium difficile y siempre le mencionan las mismas dos palabras, colitis pseudomembranosa. Y entonces uno siempre le queda en la cabeza que Clostridium difficile es igual a colitis pseudomembranosa y yo quedé con esa misma percepción. Y resulta que no, listo, resulta que el Clostridium difficile van a ver que de hecho ni siquiera tener colitis pseudomembranosa me va a determinar si está en alguno de estos tres grupos, que es la forma en la cual realmente uno clasifica la infección por Clostridium difficile. Uno puede tener una infección no severa, una infección severa o una infección fulminante. En la infección no severa usualmente es un paciente con diarrea acuosa que tiene dolor tipo cólico, no tiene una leucocitosis muy alta y no tiene una alteración significativa de la función renal. Tiene una creatinina menor a 1,5. La variante severa, por su parte, va a tener, digamos, una diarrea acuosa, va a tener un dolor ya más severo en lo que es el abdomen inferior y tiene fiebre, hipoalbuminemia, acidosis láctica, leucocitosis mayor a 15.000 y afección de la función renal. Les pongo en negrilla estas dos porque estas son las dos más importantes para hacer esta diferenciación entre no severa y severa. Y por último, la fulminante básicamente es un paciente que hace un shock, un paciente que hace un ilio severo secundario al Clostridium difficile o un paciente que hace un megacolon tóxico y que ya está en un riesgo inminente de perforación intestinal secundaria a esta infección por el Clostridium difficile. Y vean que en cualquiera de estas tres variantes podemos tener colitis pseudomembranosa. Entonces, por eso mi punto es borrar del cassette de todos que Clostridium difficile es igual a colitis pseudomembranosa, sino que Clostridium difficile se clasifica de forma paraclínica y clínica en no severa, severa y fulminante, y conforme a eso, como veamos en la tutoría del viernes, van a ver que uno instaura un manejo diferente para cada una de estas tres, ¿listo? Pero pues digamos que esa sería la forma en que uno la clasificaría si se enfrenta a una sospecha diagnóstica de esta, digamos, infección en un paciente. El siguiente Clostridium que vamos a hablar entonces es el botulini. En el Clostridium botulini, digamos que hay tres formas de presentación: el botulismo del infante, el botulismo alimentario, que es cuando uno ingiere, digamos, el Clostridium botulini, la toxina se libera, uno la absorbe y pues ahí llegó, o cuando hay una inoculación directa del Clostridium botulini por una herida. En el botulismo del infante usualmente es una ingesta de esporas, producción del en el tracto gastrointestinal de la toxina. El botulismo alimentario es que uno se ingiere una comida que ya tiene la toxina preformada, es decir, la toxina no
se formó como tal en el tracto gastrointestinal y es muy característico de la comida enlatada y fermentada. Nuevamente hablando del USMLE y estas cosas, usualmente ahí siempre hablan de una parálisis flácida que se instaura en un paciente después de comer miel. Es característica la miel digamos, en el USMLE en cuanto al botulismo alimentario, pero en general toda la comida enlatada y fermentada puede llegar a generar que ahí haya un crecimiento y una formación de la toxina del Clostridium botulinum. Y la inoculación directa por heridas que se puede asociar con el uso de drogas intravenosas. En general, ¿qué va a presentar el Clostridium botulinum? Va a empezar usualmente con unas neuropatías craneales bilaterales, es decir, un paciente que llega con un tercer pal bilateral, con una parálisis facial o cosas por el estilo y que son de ambos lados y uno no se explica muy bien por qué es, y posteriormente empieza a presentar una parálisis flácida descendente, es decir, empieza con debilidad como tal en la musculatura facial y después hacia abajo se le empieza básicamente a paralizar todo el cuerpo, pero no es una parálisis como la del tétanos, del cual vamos a hablar ahorita, que el paciente está así súper contraído, sino que el paciente está flácido, esos músculos no hay poder humano que haga que se contraigan, y eso es característico del Clostridium botulinum. Digamos que no genera fiebre, alteración en el estado de la conciencia o alteraciones sensitivas, es decir, es un paciente que no va a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, porque todo está desarrollado es por esta toxina botulínica, no es, digamos, secundario a que hay una infección como tal y una respuesta inflamatoria que está respondiendo a esa infección. Es como importante eso tenerlo en cuenta. Y ya, digamos que eso sería como en cuanto al Clostridium botulinum. El siguiente, perdón, si eran 4, el tetani, ahorita hablamos del perfringes. El Clostridium tetani va a ser como la presentación opuesta, son los dos polos, por así decirlo, opuestos. En el Clostridium tetani ya no vamos a hablar de parálisis flácida, sino de parálisis espástica. Va a ser una infección usualmente a través de contacto de herida con esporas, que por eso casi siempre se relaciona mucho con el metal, sobre todo el metal que ya está oxidado y demás, y por eso digamos que uno siempre pone vacuna tetánica cuando tiene un paciente que lo apuñalaron, que se cortó con algo que estaba contaminado, etcétera. En todas esas heridas hubo riesgo de que ahí hubiera un Clostridium tetani y ese paciente vaya a sufrir tétanos. ¿Qué es lo que hace el tétanos? Genera liberación de la tetanoespasmina. Nuevamente no va a ser una infección, sino que lo que hace es liberar una toxina, que la toxina viaja de forma anterógrada a través de los nervios y lo que va a hacer es inhibir la liberación de GABA y de la glicina en las interneuronas inhibitorias. Y uno al inhibir la inhibición lo que hace es potenciar la activación. Y como también se está inhibiendo el GABA, que es digamos el neurotransmisor que sirve para deprimir, lo que va a generar es que haya un predominio en general de activación neuronal. Y ese predominio de activación neuronal va a llevar a que se contraigan todos los músculos y el paciente va a empezar a tener espasticidad. Esa espasticidad, digamos que es muy característica según la severidad, suele empezar en la mandíbula con el trismus. Si recuerdan, el trismus es como tal que el paciente tiene así la mordida súper apretada por una contracción severa de los músculos maceteros. Puede haber una risa sardónica. La risa sardónica, ahorita ya tengo la foto ahí en la siguiente diapositiva, y es que el paciente contrae todos los músculos de la cara, eso genera que se le abra la boca, y como además está con el trismus, pues va a generar esa risa sardónica. Y si ya hay una espasticidad, digamos, generalizada, esta espasticidad se nota en la espalda y puede generar esa curvatura característica de esa, digamos, esa foto que tienen todos los neurólogos en sus presentaciones, donde está el man así súper curvado, ese es el opistótonos. Entonces digamos que esta sería la manifestación que podríamos ver, esto sería la risa sardónica de la cual les estaba mencionando, y este es el opistótonos, listo, que es dada la contracción severa de lo que es todos los músculos o la espasticidad de todos los músculos a nivel corporal. El último Clostridium del que vamos a hablar entonces es el Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens todo lo conocemos por la famosa gangrena de Fournier, gangrena caseosa, etcétera y demás. En general lo que genera así pues es una fascitis necrotizante. Recuerden que la fascitis necrotizante la podemos dividir según donde le dan en tipo 1, tipo 2 o tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1 suele ser la polimicrobiana, en la cual solemos hablar de que el Clostridium perfringens está ahí metido. La tipo 2 suele ser la monomicrobiana, en donde el estreptococo tiene un papel importante, que creo que se me olvidó mencionarlo. Ahorita que hablamos de estreptococo, el estreptococo piógenes puede generar una fascitis necrotizante monomicrobiana, que sería la del tipo 2. Y la tipo 3 es usualmente asociada a infecciones marinas y es más que todo con el Vibrio vulnificus. Pero digamos que el Clostridium perfringens va a ser característico, va a ser causante de esa fascitis necrotizante tipo 1. Se suele dar por una inoculación directa con heridas, usualmente que tienen compromiso vascular. Puede darse por una diseminación hematógena desde el tracto gastrointestinal, y lo que va a generar es un paciente que empieza con una infección de piel y tejidos blandos, es decir, empieza apareciendo una celulitis, pero empieza a progresar
severamente y rápidamente, genera un dolor severísimo y se asocia a campos cutáneos, en la cual empieza una piel pálida que después se torna bronce y finalmente termina necrótica, y en ocasiones se puede acompañar de bullas y la famosa crepitación, que es esa salida de gas de esas infecciones. Genera una rápida respuesta inflamatoria sistémica y compromiso orgánico, y puede llegar a generar hemólisis intravascular, es decir, que puede llegar a generar esquistocitos en el frotis de sangre periférica. Este sería un ejemplo de una fascitis necrotizante que se puede encontrar. Recuerden que la gangrena de Fournier usualmente es la fascitis necrotizante de la zona perineal, no toda fascitis necrotizante es gangrena de Fournier. Y ya. Hablando de los otros, así rapidito, de los otros que son de la parte anaerobia de los bacilos gram positivos, el actinomyces, lo que suele ser es que normalmente es un comensal de la boca que suele generar infecciones cuando hay un traumatismo como tal de la mucosa oral. Y eso lo que lleva es que haya una enfermedad crónica que genera una masa cervicofacial, es decir, un paciente que usualmente a nivel cervical o a niveles de la unión cervicofacial, como pónganle por así decirlo en la apófisis mastoides, empieza a generar una masa que le crece y le crece y le crece, y por eso todo el mundo le dice, usted tiene cáncer, le hacen estudios para cáncer, etcétera y demás. Cuando le resecan eso o le sacan eso y lo cultivan o lo mandan a patología, ven que lo que tenía era algo que parece un hongo, que es el actinomyces. Entonces genera como esa masa cervicofacial que va creciendo de forma progresiva. También puede llegar a generar, digamos, estas masas a nivel de todo el tracto gastrointestinal. Entonces es un paciente que también puede debutar con una masa abdominal que todo el mundo jura que tiene cáncer, nadie sabe qué es, etcétera. Van, le resecan eso y cuando lo llevan a patología resultó que lo que tenía era un actinomyces. El Cutibacterium, pues todos ya escuchamos del Cutibacterium acnes cuando pasamos por el IAS de dermato. Los que no han pasado por ahí, pues el Cutibacterium es el causante del acné. Puede llegar a generar otras infecciones como infección del sitio operatorio y otras infecciones de prótesis, pero lo común del Cutibacterium pues va a ser el acné. ¿Listo? Gardnerella mobiluncus son dos bacilos gram positivos que son iguales a vaginosis bacteriana. Se suele presentar con una descarga que se suele escribir con olor a pescado sin inflamación como tal de la mucosa, a diferencia de la vaginitis, que suele ser más por hongos, por cándida, que sí inflama y uno ve irritado toda la mucosa vaginal. En estos pacientes no, lo único es la paciente que dice que tiene descarga todo el tiempo y tiene una descarga que le duele maluca. Ese sería, ahí uno pensaría en Gardnerella y en mobiluncus. Y el Bifidobacterium, pues ese no es tan importante, es un comensal del tracto gastrointestinal y pues ya, no importaría, hay mucho para decir. El Lactobacillus, ese es, entonces hace parte de esos probióticos, JOX, tiene Lactobacillus. Y ya, digamos que eso sería todo en cuanto a los bacilos gram positivos. ¿Hay alguien que tenga alguna duda hasta acá con los bacilos gram positivos? Me preguntan, ¿el diagnóstico presuntivo del Clostridium por el antecedente de antibiótico es suficiente? Digo, el diagnóstico definitivo no presuntivo y tiene una clínica clásica de diarrea acuosa. Digamos que en general usted sospecha la infección por el Clostridium difficile cuando tiene un paciente con diarrea y que tiene consumo previo de los antibióticos que mencionamos ahí, que son los más característicos que pueden generar, la quinolona, la clindamicina o algún tipo de betalactámico. Ahí es cuando uno más lo sospecharía. Para usted hacer la confirmación diagnóstica, lo que usted tiene que evidenciar es el Clostridium difficile de alguna forma, digamos que en las heces. Eso lo puede hacer mediante un film array o mediante un coprocultivo, o la otra forma con la cual usted puede hacer la confirmación diagnóstica es con la identificación de la toxina del Clostridium difficile en las heces. Y ya, hasta donde tengo entendido, es como la forma en la cual uno puede hacer esa parte de la confirmación diagnóstica. Andy, ¿Sí? buenas noches. También es muy importante el Clostridium en el escenario en el paciente con diarrea, pero en el paciente inmunosuprimido. En algunos estudios, cerca del 40 o 50% de los pacientes con diarrea que están inmunosuprimidos, principalmente VIH y trasplante, puede ser por Clostridium. Entonces, ustedes van a ver que muchas veces en el manejo empírico de la diarrea del paciente, pues con severidad o con shock de origen gastrointestinal, le adicionan casi siempre, pues ustedes van a ver que siempre colocan ampicilina, sulbactam y metronidazol, o piperacina tazobactam y metronidazol, o meropenem más metronidazol. Y a veces a uno le preguntan, bueno, ¿y qué está cubriendo con el metronidazol? Y la gente a veces responde de forma inadecuada, no, estamos cubriendo entamoeba histolítica. No necesariamente, poco probable que sea eso, es más para cubrir el Clostridium, que tiene un papel importante en ese escenario de diarrea en paciente inmunosuprimido. Listo.
¿Hay alguna otra pregunta o algo por el estilo adicional? Me dijeron que hay una pregunta en el chat. Uy, es que yo no puedo ver el chat porque estoy con la... ¿Qué Acá pregunta hay en el chat? Juan Pablo García pregunta que cómo se puede diferenciar clínicamente el shock tóxico y el shock séptico. Digamos que es un poco difícil. Para términos prácticos no hay mucha utilidad porque el manejo va a ser muy igual. Ambos tienen una disfunción multiorgánica secundaria a una respuesta disregulada del huésped a una infección o a una toxina. Digamos que el síndrome de shock tóxico antes era muy importante, sobre todo hace los 80s, 90s, donde hubo un brote porque habían unos lotes de tampones para mujeres que estaban contaminados con estreptococo y pues eso sucedía así, o sea, llegaban las mujeres con el ciclo menstrual o unos días después con choque. Y pues eso, digamos, era la sospecha clínica principal. Entonces, la forma de diferenciarlas con la sospecha clínica y lo que me tiene que hacer sospecharlo es de un paciente que tiene shock y es por una infección purulenta, donde yo sé que pueda estar o el estrepto o el estafilo, que son los que producen el síndrome de shock tóxico. Entonces, por ejemplo, una infección de piel y tejidos blandos, eh, o por ejemplo cuando hay algún medio abiótico de por medio, como lo es por ejemplo de los tampones o a veces los taponamientos nasales, todo eso, eh, yo ahí debo sospechar porque es por el estreptococo. Si yo tengo por ejemplo un paciente con una sepsis de origen gastrointestinal, pues es poco probable que esa diarrea la esté produciendo un piógenes, entonces ahí yo no sospecho en un síndrome de shock tóxico, sospecho más bien un shock séptico por alguna otra causa. Eh, Sí, por el contrario, si tengo el paciente que tiene infección de piel y tejidos blandos, ahí debería considerarlo. ¿Qué cambia un poquito en el manejo? Digamos, en sepsis es muy importante y shock séptico siempre control de foco, pero en síndrome de shock tóxico aún más. Si yo tengo sospecha de que es eso, búsquele el foco y remuévale el foco. Si tiene un absceso, dréneselo. Si tiene un tampón, una toalla, un taponamiento nasal, quítele eso. Y pues lo otro que han dicho en el síndrome del shock tóxico es que uno pues pudiera pensar en utilizar inmunoglobulina humana para bloquear ese efecto del superantígeno, pero eso no tiene mucha evidencia. Y digamos que las características clínicas lo único que pudiera ayudar a diferenciar es que el síndrome del shock tóxico produce el rash que mencionó Andrés. Es un rash eritematoso que es diseminado, predominio en manos y pies y tiene un componente escamativo y a veces puede producir necrosis, síndrome de shock tóxico, necrosis cutánea, que el shock séptico también lo puede hacer. Entonces, pues digamos, no es una cosa que lo determine de uno u otro, pero lo importante es que para los términos prácticos se maneja muy similar. Y digamos que hay una cosa adicional que me gustaría pues como comentar también es en cuanto a la parte del manejo. Recordar que precisamente como el shock tóxico está siendo producido por una toxina, hay ocasiones en las cuales adicionan un manejo con clindamicina, porque se ha visto que la clindamicina puede disminuir como tal la producción de la toxina del agente bacteriano. Entonces digamos que si usted tiene la sospecha, por pues todas las características que dijo José, digamos usted le inicia el manejo con clindamicina, puede que haya la posibilidad de que usted le tome un panel de sepsis o algo por el estilo a ese paciente y no le sale un estreptopiógene, sino otro estrepto. Entonces, pues definitivamente ese otro estrepto no causa el síndrome de shock tóxico estreptocóxico, porque ese solo lo causa el piógenes, y lo que usted haría pues es considerar si retirar la clindamicina o en tal caso de que sea lo contrario, usted confirme que hay la posibilidad de que es un shock tóxico, ahí adicionarle pues la clindamicina al manejo, además de lo que es el manejo antibiótico y el control de foco y demás. Y ya, ¿hay algo adicional? ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que no, ¿cierto? Vamos a continuar entonces con lo que son los gram negativos. Vamos a empezar con los cocos. Los cocos gram negativos son poquitos. Tenemos Neisseria moraxella en los aerobios y en los anaerobios tenemos la Veillonella. Vamos a empezar con la Neisseria. La Neisseria hay dos importantes, Neisseria gonorrea y Neisseria meningitis, y conforme digamos a cada una vamos a tener digamos una manifestación clínica diferente. La Neisseria gonorrea, como su nombre lo dice, pues causa la enfermedad de la gonorrea. La afección que puede llegar a generar la Neisseria gonorrea puede depender de si es un hombre o si es una mujer. En el hombre lo que vamos a ver principalmente es una uretritis, que es usualmente esa uretritis con una descarga purulenta continua que hay a través, pues digamos, del meato uretral. Puede llegar a generar, si sigue progresando, digamos que vamos yendo en la vía geniturinaria hacia atrás, entonces uretras, pues puede llegar a generar una epididimitis, y por último lo que puede llegar a generar es una prostatitis crónica de muy difícil manejo en esos pacientes. En las mujeres, por su parte, digamos que sí podría llegar a generar uretritis, pero es más característico que genere una enfermedad pélvica inflamatoria.
Lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria es precisamente una infección de todo lo que es el aparato genital superior de la mujer, es decir, desde lo que es el útero hacia las trompas y también los ovarios, donde puede haber una inflamación de todo este componente del aparato genital de la mujer, y eso es lo que se llama la enfermedad pélvica inflamatoria, y su diagnóstico y sus sospechas más que todo clínica. Digamos que en la enfermedad pélvica inflamatoria usualmente es una mujer que en el tacto vaginal es bastante doloroso, la movilización del cervix le duele la palpación y la movilización de los anexos y demás. Y pues ya hay otros criterios clínicos ahí que están instaurados, digamos, en las guías de enfermedad pélvica inflamatoria, pero esa sería más como la sospecha como diagnóstica en esos casos. Las mujeres especialmente pueden llegar a generar secundario a la Neisseria gonorrea. Algunos dicen que ya por esto no es, otros dicen que sí, todavía sí, sino que es más asociado a algo que vamos a hablar más adelante, que es la clamidia trachomatis, que suele acompañar a la Neisseria gonorrea. O sea, siempre que hay Neisseria gonorrea uno debe sospechar que también hay clamidia ahí metida, que puede generar una cosa que se llama el síndrome de Fitz-Hugh-Cortis. El síndrome de Fitz-Hugh-Cortis lo que es básicamente es una perihepatitis que es secundaria precisamente a que esta enfermedad pélvica inflamatoria ya está tan descontrolada que esa infección además se fue como tal allá arriba del hígado, genera una perihepatitis, y lo que se suele evidenciar en esas pacientes, especialmente pues cuando las operan o cosas por el estilo, es que tienen unas estrías en violín, le llaman, que es una unión como tal entre lo que es la cápsula y el diafragma, con esas estrías que son características así en violín. Además, digamos, de la manifestación genital, que es la que uno más suele conocer de la Neisseria gonorrea, hay que recordar que la Neisseria gonorrea puede generar orofaringitis por el práctico del sexo oral y también puede generar infección anal pues por la práctica del sexo anal. Puede llegar a generar artritis séptica, que es lo que mencionábamos, cualquier paciente joven con vida sexual activa que llegue con sospecha de artritis séptica, algo que hay que pensar definitivamente en la Neisseria gonorrea. Y puede llegar a generar gonococcemia, que es una diseminación ya hematógena, básicamente, pues por así decirlo, una bacteremia y después una sepsis secundaria a la bacteremia y a la diseminación hematógena del gonococo. En los neonatos también puede llegar a haber implicaciones, y por eso digamos que es importante saber en las mujeres si hay o no sintomatología sugestiva, porque definitivamente lo que puede llegar a generar es una cosa que se llama la oftalmia neonatorum, y es de las pocas, digamos, cosas que no sea una sepsis neonatal en la cual uno definitivamente a ese niño hay que entrarlo y hay que hacerle un manejo con antibiótico intravenoso. La oftalmia neonatorum no les va a resolver con un manejo oftálmico, es decir, con goticas o algo por el estilo. A ese niño toca entrarlo, monitorizarlo, ponerle antibiótico endovenoso, y pueden tener un alto riesgo de complicaciones porque si la infección progresa hacia atrás, recuerden que los ojos es como una puerta de entrada súper fácil sin barrera hematoencefálica a todo lo que es el sistema nervioso central. Algo importante a saber de la Neisseria gonorrea es la segunda enfermedad de transmisión sexual bacteriana más común a nivel mundial. La primera va a ser precisamente la clamidia trachomatis de la que estábamos hablando ahorita. Y eso sería en cuanto a la Neisseria gonorrea. En cuanto a la Neisseria meningitis, digamos que, como habíamos mencionado, si cogemos a toda la población, la causa más común era Streptococcus pneumoniae, y la siguiente sería la Neisseria meningitis como causa de meningitis en la población. Si nos vamos ya a los grupos etarios, digamos que la Neisseria meningitis es muy característica de lo que es la población infantil y los adolescentes, y suele generar esos brotes como, digamos, como una epidemia de meningitis en un colegio, en una guardería o en otros sitios donde tengan, digamos, este tipo de hacinamiento. Vive en la nasofaringe humana y el problema es precisamente ese. Entonces se puede diseminar, digamos, por vía aérea, y puede llegar a generar, digamos, ya el cuadro de la meningitis. Además de la infección meningia, puede llegar a generar un compromiso sistémico bastante importante, puede llegar a generar coagulación intravascular diseminada, puede generar púrpura fulminante, que son unos pacientes que básicamente, además de la coagulación intravascular diseminada, empiezan a hacer unas púrpuras severas en el cuerpo, y pues la gran mayoría tiene una alta mortalidad. Y puede llegar a generar una cosa que se llama el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, que ese síndrome básicamente es que genera una falla adrenal bilateral, y es un paciente que hace una falla adrenal aguda, hipotensión, etcétera, además todo lo que implica una falla adrenal secundaria, digamos, a la infección por la Neisseria meningitis. Y ya, eso sería lo que serían, digamos, como los cocos gram negativos, la parte de los aerobios de la Neisseria. Los otros dos que nos faltaban, la Moraxella. Moraxella catarrhalis, hay que saber que es un diferencial en las infecciones respiratorias altas y muy importante, es uno de los principales agentes etiológicos de neumonía en pacientes con EPOC, aunque también pues genera neumonía en todos los pacientes. Listo, en general Moraxella, digamos, causaría las mismas infecciones de tracto respiratorio que habíamos mencionado con el Streptococcus pneumoniae, y es algo que usualmente uno también busca cubrir con el antibiótico que le instaure, pues digamos, a esas infecciones. Y la Bellonella, digamos que la Bellonella es más que todo en infecciones anaerobias en la boca, y pues ya no hay nada mucho más que decir ahí de la Bellonella. Eso sería todo en cuanto a cocos gram negativos.
Vamos con la parte de bacilos gram negativos. No sé si antes de seguir alguien tenga alguna duda con cocos gram negativos. Listo. Vamos a continuar entonces. Los bacilos gram negativos, digamos que la forma en que encontré mejor para clasificarlos es así, en enterobacterias y no enterobacterias. Las enterobacterias, digamos que son todas estas, y la razón por la cual está dividida así es porque cuando veamos antibiograma, el viernes van a ver que las enterobacterias, según a su fenotipo de resistencia natural a los antibióticos, es decir, a qué antibióticos ellas naturalmente son resistentes, se pueden clasificar en grupo 1, 2, 3 y 4, y son las que están ahí escritas 1, 2, 3 y 4. Entonces en el grupo 1 tenemos lo que es la Escherichia, pues E. coli, Shigella, Salmonella, Proteus. Tenemos la Klebsiella en el grupo 2, en el grupo 3 tenemos Citrobacter, Serratia, Enterobacter, Providencia, Morganella y Hafnia, y en el grupo 4 tenemos la Yersinia. Hay algunas particularidades, que el Proteus puede estar en estos dos grupos, lo mismo la Providencia puede estar acá arriba y abajo, pero eso ya lo veremos en antibiograma. ¿Listo? En cuanto a las no enterobacterias, digamos que tenemos todas estas y las clasifiqué así, digamos, para tratar de hacer como un orden lógico ahorita que hablemos de ellas. Entonces, estas primeras que mencioné acá, que son Helicobacter, Campylobacter y Vibrio, son las que generan infecciones gastrointestinales, por eso la puse ahí. Esto que es Haemophilus y ASEC, lo puse ahí porque genera infecciones cardiopulmonares. Lo que es Francisella, Brucella, Rickettsia, Pasteurella, Bartonella y Capnocitofaga, las puse ahí porque son infecciones transmitidas por animales. Estas que están acá, que es Pseudomonas, Burkholderia, Acinetobacter, Stenotrophomonas y Aeromona, las puse ahí porque usualmente son más infecciones nosocomiales. Y por último, de estas dos que ya no sabía cómo unirlas, tenemos la Bordetella, que pues causa la tosferina, y la Legionella, que va a causar neumonía, pero ya hablaremos más a profundidad de cada una de ellas. ¿Listo? Este es el grupo más grande de todos, y tenemos algunos anaerobios, que son bacteroides, Prebotella, Fusobacterium y Porfiomona, pero de esto no vamos a hablar casi nada. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de, digamos, dilucidar y sintetizar un poquito más este cuadrito y tratar de entrar más en detalle en cada una de ellas. Vamos a empezar entonces con las enterobacterias. De las enterobacterias voy a hablar en general y después hablo de las particularidades de algunas que tocaría mencionar. En general, las enterobacterias van a generar infecciones de vías urinarias e infecciones gastrointestinales. Puede llegar a generar bacterias por translocación en los pacientes neutropénicos. Recuerden que en general los neutrófilos son los encargados de mantener quieta la microbiota gastrointestinal, y los pacientes neutropénicos suelen perder esta barrera, digamos, inmune, y suelen generar translocaciones bacterianas, y pues lo que se va a traslocar es lo que iba ahí en el intestino, que son las enterobacterias. O puede generar bacterias secundarias AIU, especialmente en el contexto nosocomial. E. coli, recordar que E. coli es el principal agente de infección de vías urinarias. El 95% de las infecciones de vías urinarias van a ser causadas por E. coli, y la cepa K1 puede generar meningitis en neonatos. La E. coli, digamos que la O157H7 y la Shigella pueden generar lo que es el síndrome hemolítico urémico, que recuerden que el síndrome hemolítico urémico es una forma de microangiopatía trombótica que se suele presentar con la triada característica de hemólisis, trombocitopenia y lesión renal aguda. El Proteus suele generar los cálculos coraliformes, que son esos cálculos enormes que se presentan en, digamos, como en todo el parénquima renal, y tienen la forma del cálice y tienen forma de coral, por eso se llaman así coraliformes. La Klebsiella, además de generar estas infecciones de vías urinarias y gastrointestinales, es muy característica de generar neumonías o bacterias, y estas neumonías son sobre todo neumonías dadas por aspiración. La salmonela puede generar la fiebre tifoidea y puede colonizar la vesícula biliar. Digamos que en general la salmonela, creo que ahí vamos a hablar de eso un tris más adelante, puede irse en tifi y en no tifi, y conforme a eso puede o no generar la fiebre tifoidea o no. Y la Yersinia enterocolítica, pues, digamos, cuando pasen por, los que ya pasaron por el áreas de gastro o cuando pasen por cirugía, van a ver que uno de los principales diferenciales de la apendicitis es la yersiniosis, porque la yersiniosis tiene como esa particularidad de generar una inflamación ahí muy característica en la válvula ileocecal, y por ende es muy característico que duela y genere un cuadro similar a la apendicitis. Y en cuanto a la Yersinia pestis, pues la Yersinia pestis fue la que causó la famosa peste negra. En cuanto a las cepas enteropatogénicas de coli, pues las famosas que siempre le mencionan a uno, recordar que en general estas cepas son las que pueden generar diarrea de E. coli. Tenemos la enterotoxigénica, la enteropatogénica, la enterohemorrágica, la enteroinvasiva y la enteroagregativa, que la enterotoxigénica es más que todo de la diarrea del viajero, la enteropatogénica es más que todo de la población pediátrica, guarderías y esas cosas. La enterohemorrágica se relaciona en ocasiones con carne de hamburguesa o
o carnes, pues digamos, por este estilo, y que suele generar, digamos, esta colitis hemorrágica y que puede generar ese síndrome hemolítico urémico que hablamos ahorita, cuando es la cepa 257H7. La enteroinvasiva puede generar disentería, que es lo que habíamos mencionado, diarrea con moco y sangre, y la enteroagregativa, digamos que va a ser más característico de niños y de pacientes infectados con VIH. La salmonela, sí lo tenía acá, la podemos dividir así, tifi y paratifi, que son las como variantes entéricas, por así decirlo, y la salmonela no tifi. Dentro de la salmonela tifi y paratifi, estas son las que preocupan porque son las que pueden generar la fiebre tifoidea o entérica, que básicamente lo que hacen es una invasión de las placas de Peyer y una posterior progresión linfática, y ya llevan pues a manifestaciones e infecciones sistémicas en los pacientes. Algo muy característico de la salmonela es que genera fiebre con bradicardia. ¿Listo? Usualmente digamos que existe una norma fisiológica en la cual uno cada que aumenta, digamos, 1 grado centígrado de temperatura, uno debería subir más o menos unos 10 latidos por minuto su frecuencia cardíaca. La salmonela tiene la particularidad de que hace fiebre y en vez de hacer taquicardia, hace bradicardia. ¿Listo? Genera dolor abdominal, genera un exantema rosado en tronco y en abdomen, y puede llegar a generar hepatosplenomegalia y sangrado gastrointestinal, diarrea o constipación, y lo importante es que esta salmonela le gusta meterse a la vesícula biliar y quedarse ahí. Entonces digamos que usualmente cuando uno tiene un paciente con salmonela, hay que instaurarle pues el manejo antibiótico que veremos más adelante, y posterior al manejo antibiótico toca seguir viendo si el paciente está o no está colonizado, es decir, si el coprocultivo sigue saliendo positivo para salmonela o no. Si es así, uno considera que usualmente esos pacientes que son portadores crónicos, más de 12 meses después de la infección aguda, tienen esa salmonela metida, digamos, en la vesícula biliar, y es de las pocas indicaciones, digamos, en las cuales hay que hacer una colecistectomía en esos pacientes sin que tengan una patología biliar aguda. De igual forma, usualmente en los pacientes que tienen salmonela hay que pedirles una ecografía hepatobiliar para ver si tienen o no tienen cálculos, porque si tienen cálculos se asume que hay un mayor riesgo de que haya una colonización, digamos, de la salmonela ahí. Entonces eso como para tenerlo en cuenta. Las notifi son un montón, hay más de 2000 variedades de salmonela notifi, y lo que va a generar usualmente es una gastroenteritis asociada a alimentos. De hecho, la bacteria más relacionada con infecciones transmitidas por alimentos es la salmonela. Usualmente más que todo con el huevo mal cocido, con aves, y digamos que suele ser una presentación autolimitada. Este es el exantema que estábamos hablando que pueden tener en tronco y en abdomen los pacientes que hacen la fiebre entérica, y ya. Eso sería en cuanto a las enterobacterias. Vamos a pasar entonces al grupo de las no enterobacterias y vamos a empezar por estos 3 que dijimos que eran los que tenían manifestaciones gastrointestinales: Helicobacter, Campylobacter y Vibrio. El Helicobacter, pues es el famoso Helicobacter pylori que todos conocemos, que tenemos, que porque uno come cosas que no están bien lavadas, etcétera, y demás, y ahí llega al tracto gastrointestinal, coloniza y digamos que tiene el riesgo de generar una inflamación crónica de la mucosa gástrica, y eso llevará a una úlcera duodenal, y además se relaciona con cáncer gastrointestinal, especialmente con el cáncer de la variante MALT, es decir, el linfoide del tejido gastrointestinal. Es importante esto porque de hecho este es de los pocos cánceres que puede llegar a revertir únicamente con el manejo antibiótico, es decir, uno le pone su triconjugado para Helicobacter y en ocasiones el cáncer puede resolver únicamente con eso. Y eso sería como lo importante del Helicobacter. En cuanto al Campylobacter jejuni, el Campylobacter jejuni es una diarrea que puede ser disentérica en el 15% de los casos, y lo que hay que saber de Campylobacter jejuni es que si uno tiene una diarrea por eso en un paciente, ese paciente está en riesgo de posterior a esa diarrea generar un síndrome de Guillain-Barré. ¿Listo? Es como lo importante a tener en cuenta. Y el vibrio, digamos que el vibrio hay 2 importantes de los cuales les quiero hablar. El primer vibrio es el vibrio cólera, que recuerden que el cólera es el famoso que produce esa diarrea severa que se llama en agua de arroz, que son esos pacientes que no hay nada que les parezca diarrea y se terminan muriendo por un shock hipovolémico. Pero algo importante es que ese vibrio cólera, no todos los vibrio cólera generan ese cuadro tan severo, son solo estas 2 variedades, el O1 y el O139. El resto de vibrio cólera genera, pues digamos, sí una diarrea, pero no así tan severa como la que, digamos, amenaza a la vida del paciente. Y el vibrio vulnificus era ese que ahorita que hablamos de fascitis necrotizante, que había tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y dijimos que el tipo 3 era el asociado a ese man que se fue así a la playa, se fue a surfear o a lo que fuera y se cortó con un coral. Ese es, ahí le da su vibrio vulnificus, y ese vibrio vulnificus le da su fascitis necrotizante. En ocasiones se relaciona con comida de mar, lo han relacionado con sushi también, entonces pues como para tenerlo ahí en cuenta. Y ya, el resto de lo que mencionábamos, el resto de vibrios que no sean estas 2 variedades o que no sea una fascitis por vulnificus va a generar es una gastroenteritis autolimitada.
Vamos con el hemófilus. Cuando hablamos de hemófilus, en hemófilus podemos dividirlo en dos. Tenemos el hemófilus influenza y el hemófilus Ducrey, y cada uno va a tener una presentación clínica completamente diferente, o sea, va a generar enfermedades completamente diferentes. El hemófilus influenza va a ser digamos, el que va a generar las infecciones del tracto respiratorio, tanto superior e inferior, es decir, genera neumonía, sinusitis, otitis, lo mismo que hablábamos de moraxela y lo mismo que hablábamos de streptococo neumonía. Pero hay una variante del hemófilus influenza que es el tipo B, que es el encapsulado, que es una enfermedad inmunoprevenible, es decir, esa que nos vacunan de hemófilus influenza cuando somos niños o lo que está en el PA y todo eso, es para prevenir las infecciones por este tipo de hemófilus influenza, por el encapsulado. Porque este es el que puede generar estas dos cosas, meningitis y epiglotitis. Muy importante meningitis, pues tenerlo en cuenta en los pacientes que precisamente no están vacunados, y la epiglotitis puede ser tan severa que al inflamar la epiglotis, así se levanta y lo que sea y demás, no va a entrar el aire, digamos, a la vía aérea, y esos pacientes se pueden morir ahogados por esa epiglotitis. En cuanto al hemófilus Ducrey, el hemófilus Ducrey va a ser una forma de presentación de una de las, digamos, infecciones, pues sí tiene que ver de transición sexual, pero de la región perineal, es a lo cual me estaba tratando de referir. Suele ser una úlcera dolorosa única, que tiene una adenopatía dolorosa lateral que en muchas ocasiones se puede romper. Si no lo hace, uno lo puede ayudar y puede, digamos, como drenar esas adenopatías dolorosas. Y aquí en hemófilus, si se acuerdan, habíamos puesto hemófilus y ASEC. ASEC, recuerden que es ese grupo que anteriormente se conocía como endocarditis de cultivo negativo, que ya no se llama así porque ya se pueden cultivar, pero son unos microorganismos fastidiosos. Fastidioso en microbiología quiere decir que es difícil de cultivar, que se demora mucho en crecer. Entonces, o que tiene muchos requerimientos para su crecimiento, digamos, en un medio de cultivo. El ASEC es, digamos, ¿cómo es que se llama? Acrónimo. Bueno, que cada letra significa algo. La H significa hemófilus, la A significa Gregatibacter, la C significa Cardiobacterium, la E significa Ikenella y la K significa Kingella. Y estas, digamos, son las que uno puede sospechar en una endocarditis de un cultivo que se está demorando en positivizar. Este sería el ejemplo del hemófilus Ducrey, que es esta única úlcera que puede tener la adenopatía, digamos, ipsilateral que estábamos mencionando. Vamos con este, que eran los que dijimos que se transmitían por animales. Listo, Francisella, Brucella, Rickettsia, Pasteurella, Bartonella y Capnocitofaga. Cuando hablamos de Francisella, la Francisella, su apellido es tularensis, y la infección o la enfermedad que genera precisamente se conoce como tularemia. Es principalmente transmitida por roedores, y cuando, digamos, lleguen a séptimo, los que todavía no están en séptimo, los que ya pasaron por ahí, se acuerdan que la guía colombiana, y en general cuando uno lee neumonía, si le dicen neumonía y conejos, es igual a Francisella tularensis, ¿listo? Pero digamos que la tularemia no solo hay una variante pulmonar, ¿listo? Digamos que está la variante pulmonar que puede generar neumonía típica, pero también puede generar infecciones más que todo a nivel de la piel, y es una variante úlcero-glandular, que era una lesión papulo-ulcerativa con una escara central, y ahorita les voy a mostrar la foto. Y puede generar también afección ocular, ¿listo? Entonces, en pacientes que tengan más que todo contacto con roedores, especialmente conejos. Brucela, por su parte, digamos que está transmitido por animales de granja, y particularmente se describe mucho en animales de granja parturientos, ¿listo? O también es una infección que se puede adquirir cuando uno consume lácteos sin pasteurizar, que va allá a la finca, yo no sé qué, y se toma la leche recién ordeñada, ahí se pudo haber ganado su brucela. ¿Cómo se va a presentar la brucela? Se va a presentar con síntomas inespecíficos, se puede acompañar de patosplenomegalia y adenopatías, es algo que uno puede sospechar en un paciente que llega con fiebre, no se sabe muy bien por qué es, y tiene elevación del perfil hepático. La brucela puede llegar a ser, si tiene alguno de estos como nexos epidemiológicos, por así decirlo. Puede generar infección focal, afección focal osteoarticular, perdón, en el 70% de los casos, puede generar endocarditis, etcétera. Y lo que mencionábamos, puede generar elevación de transaminasas. Particularmente en los niños, y tengo entendido también que en los inmunosuprimidos puede generar fallo medular, ¿listo? Entonces un niño que les llega con fallo medular y viene de la finca, etcétera, o algo por el estilo, puede tener su brucela ahí, y la brucela fue la que le tumbó la función medular, y se va a presentar, pues, al tener un fallo medular, con una pancitopenia, una disminución de las 3 líneas celulares. La Rickettsia, por su parte, va a generar la fiebre de las montañas rocosas, es transmitido por pulgas. Acá en Colombia la Rickettsia es muy característica en Tobia, o en general por esos lados del río Tobia y demás, y todo eso que tiene que ver con Cundinamarca. Y
y se caracteriza por estas presentaciones, unas fiebre, unas mialgias, unas artralgias inespecíficas y malestar, y suele generar elevación de las transaminasas, o sea, suele generar afección como tal del perfil hepático en algunas ocasiones. A los 3 a 5 días presenta rash en palmas y plantas que asciende después al resto, digamos, como del cuerpo y del tronco, y uno puede hacer un diagnóstico presuntivo con los antígenos febriles. Digamos que uno pedir como tal las inmunoglobulinas y esto para riqueza se demoran un montón. Entonces, si ustedes tienen la sospecha diagnóstica, pueden pedir una prueba que sí está disponible en muchos hospitales de Colombia, que son los antígenos febriles, porque los antígenos, creo que del Proteus que se evalúan ahí, hacen reacción cruzada con los de riqueza. Entonces, si les positiviza el antígeno de Proteus, ustedes pueden considerar que el paciente tiene riqueza y le inician el manejo antibiótico de la riqueza que vamos a ver, pues, digamos, en la tutoría del viernes. Y ya, es importante tener en cuenta eso, digamos que es muy característico en el USMLE, siempre hablan de eso de Rocky Mountain Spotted Fever y esas cosas que tiene que ver con la fiebre de las montañas rocosas y uno jura que es algo solo de allá y no, acá lo hay. Y de hecho, acá está escrito, se describe así como la fiebre petequial de Tobia, porque genera una fiebre y genera petequias, digamos, en todo el cuerpo, que es más bien este rash, y es por los pacientes usualmente que han estado en Tobia, y de hecho a la bacteria que causa la fiebre petequial de Tobia se llama Rickettsia colombianensis. Entonces, pues como para que lo tengan en cuenta. Esto es el rash que podría generar los pacientes con la fiebre de las montañas rocosas, y esta es la variante, digamos, úlcero-glandular que les estaba mencionando, que puede llegar a generar la tularemia, que es esta, digamos, úlcera con una escara central que tiene bordes sobreelevados. Ya hablamos de los primeros tres, nos faltan los siguientes tres: Pasteurella, Bartonella y Capnocitofaga. Pasteurella, el apellido es multósida y es característica de la mordida de gatos o de perros. Digamos que usualmente uno siempre le preguntan, ¿cuál es la enfermedad por mordida de gato y cuál es la enfermedad por arañazo de gato? La de mordida de gato es esta, Pasteurella multósida, listo. También puede llegar a dar por arañazo, pero es más común que sea por mordida. Lo que va a generar es una infección de piel y tejidos blandos purulenta con adenopatía, y puede llegar a generar enfermedades ya más invasivas como osteomielitis, endocarditis, meningitis, peritonitis, etcétera. Y esto no es raro, o sea, en la cardio hubo una endocarditis con Pasteurella, y era porque el paciente compartía la paleta con su perro. Entonces, no compartan la comida con su perro que ustedes mismos vayan a comer, ¿listo? Lo que no se vayan a comer se lo dan pues a su animal. En cuanto a la Bartonella, es más que todo por el arañazo de gato. La Bartonella genselae es el apellido, genera una linfadenopatía localizada que puede llegar a diseminarse, pero lo característico es esto: la linfadenopatía localizada puede llegar a generar una afección, digamos, característica en el ojo, que pues eso lo verá el dermatólogo, que uno lo ve y literal se ve un signo ahí específico de la Bartonella, pero pues no, a menos de que no sea un duro haciendo fondos de ojo, pues uno no va a ver eso. Y la Bartonella, además de esta enfermedad clásica de la arañaza de gato, existe una variante que es la Bartonella quintana, que genera una cosa que se llama la fiebre de las trincheras. Se llama así porque fue una, digamos, una enfermedad que fue prevalente y tuvo sus brotes, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, en los pacientes, en los soldados, perdón. Y en el VIH puede llegar a generar una cosa que se llama la angiomatosis basilar, que son como unos tumores que parecen sarcoma de Kaposi. Los que han visto las fotos de sarcoma de Kaposi, que es una lesión así toda sobrelevada, súper pintada y demás, algo así puede llegar a generar en VIH. Capnocitofaga, por su parte, el apellido es Capnocitofaga canimorphus y es por la mordedura de perros, ¿listo? Puede llegar a generar sepsis fulminante en inmunocomprometidos y en pacientes asplénicos, en los que, digamos, no tienen esas condiciones, genera usualmente una infección de piel y tejidos blandos que, si se deja progresar, puede llegar a peritonitis, meningitis e incluso puede llegar a generar infección respiratoria en maternas. Esta es digamos, la adenopatía clásica que se puede ver en el paciente con arañazo de gato. Digamos que la adenopatía sale muy cerca de donde haya sido el arañazo. Digamos, si a este mal lo arañaron acá, pues va a ser esa adenopatía. Si lo arañaron en la mano, pues lo más seguro es que sea una adenopatía localizada en alguna parte del antebrazo. ¿Listo? Y ya, eso sería... Ay, se me fue al final. A comer, niña. Ya, ahorita. Ya, listo. Vamos con la parte entonces de la pseudomona, ¿listo? Que se acuerdan era el cuadrito que habíamos dicho que era más que todo de los pacientes que tienen, digamos, infecciones nosocomiales o cosas, pues, digamos, adquiridas en el hospital. La pseudomona, pues, digamos que todos la conocen, la han escuchado en algún momento. Va a generar infección en 4 poblaciones susceptibles principalmente, que es más que todo, pues, la importante intrahospitalaria, pacientes inmunosuprimidos, fibrosis quística, y aquí quizá más que fibrosis quística podríamos poner pacientes con componente bronquiectásico en el pulmón. O sea, los pacientes que tengan un montón de bronquiectasias en el pulmón tienen riesgo de estar colonizados e infectarse por pseudomona.
y el uso de antibióticos previos es súper importante también como factor de riesgo para uno estar infectado con Pseudomonas. En inmunocompetentes o en el resto de los pacientes que no tienen estas características, digamos que la única infección en la cual uno dice, uy, Pseudomonas tengo que cubrirlo, es usualmente lo que es la otitis externa o la otitis del nadador, que le llaman. La otitis del nadador es muy característica de que sea por Pseudomonas y hay que hacer un cubrimiento pues, de ese patógeno. En pacientes que esperan esos factores de riesgo que mencionábamos, intrahospitalario o inmunosuprimidos, lo que suele generar es esto: neumonía súper importante, en algunos casos infección ocular, la otitis externa maligna, infección de vías urinarias, infecciones gastrointestinales y del sistema nervioso central, bacteremia y endocarditis y en algunos casos selectima gangrenoso. Muy importante es lo que es la neumonía y la bacteremia y la endocarditis. En general, cualquier paciente que les haga una infección en el hospital o que tenga cubrimiento antibiótico previo, estuvo hospitalizado y les llegó por una nueva infección, como es el caso, por ejemplo, de los pies diabéticos, pues uno tiene que sospechar el riesgo de Pseudomonas y hay que hacer un cubrimiento, que ya, digamos, ya en la tutoría del miércoles veremos qué antibióticos son antipseudomónicos, cuáles no, etcétera y demás. En inmunocompetentes, lo que mencionábamos, más que todo es una otitis externa y en algunos casos puede llegar a generar bacteremia y endocarditis. Puede generar infecciones en quemados, puede generar foliculitis y síndrome de la uña verde. Digamos que esto de la foliculitis y el síndrome de la uña verde es más que todo característico en los pacientes que hacen baños en tinas, así con agua súper caliente. Como mencionamos que la Pseudomonas puede vivir en el agua, les puede hacer, digamos, esa manifestación. Las otras 4 asociadas al hospital, entonces era Burkholderia, Cinetobacter, Stenotrophomonas y Aeromonas. Burkholderia, digamos que es un saprófito, es decir, que se comporta como un parásito, que usualmente está en la tierra o en el agua contaminada, es endémico en Asia. Y la Burkholderia es muy similar a la Pseudomonas en cuanto a que es muy capaz de colonizar las bronquiectasias de los pacientes que tienen bronquiectasias severas, sea por fibrosis quística o porque tienen un déficit de alfa-1 antitripsina o tienen un EPOC con componente bronquiectásico severo. Y digamos que en las zonas donde es endémica como en Asia puede generar lo que es la melioidosis. La melioidosis es una infección que genera una afección concomitante cutánea y pulmonar y es secundaria a la Burkholderia. El Acinetobacter, por su parte, el más conocido pues es el Acinetobacter baumannii, se caracteriza por generar infecciones nosocomiales, más que todo neumonía en pacientes en UCI o pues digamos cualquier otra infección, especialmente en pacientes postquirúrgicos. La Stenotrophomonas, el apellido es Maltophilia. La Stenotrophomonas maltophilia es muy característica de infecciones asociadas al ventilador, o sea, pacientes ventilados. Entonces, sinusitis, neumonía, lo que sea asociado al ventilador, hay que sospechar Stenotrophomonas y hay que cubrirlo. En cuanto a la Aeromonas habita en el agua y suele generar infecciones de gastrointestinales, infecciones del sitio operatorio y bacteremia. Y ya, los otros 2 que les dije que no supe bien cómo organizar y dónde meterlos dentro de los grupos que creé. Bordetella pertussis causa la tosferina, es una enfermedad inmunoprevenible, o sea, tiene vacuna. Y recuerden que en general cuando uno habla de la tosferina tiene sus fases. La primera es la catarral, es decir, un resfriado común. Posteriormente pasa a la fase paroxística, en la cual los pacientes tienen ese tejido, esa tos paroxística, con ese tejido inspiratorio, la tos que los hace vomitar a los niños y demás. Y que posteriormente hace la fase convaleciente, en la cual pues o se mueren o se recuperan, más o menos sería como la cosa a tener en cuenta. Algo importante de la Bordetella pertussis, y que verán sobre todo cuando hablen con un neonatólogo o cosas por el estilo, la Bordetella puede estar, y es muy característico que haga infecciones en los pacientes adolescentes y adultos, y sea una infección normalita, solo haga la fase catarral y listo, o sea, solo una gripita y ya, y ese paciente con esa gripita y ya va y se acerca al niño que todavía no tiene, digamos, la inmunidad generada contra la Bordetella y pum, le da su tosferina, ¿listo? En cuanto a legionela, la legionela suele causar una neumonía atípica. Recuerden, pues, digamos, cuando le dan neumonía o cosas por el estilo, uno puede ir la neumonía típica o atípica cuando es de etiología bacteriana. La típica suele ser la clásica, así, con el paciente que debuta de forma aguda y demás. Y la típica usualmente le conocen como la neumonía caminante, o es el paciente que tiene una placa súper fea, está súper lleno, pero el paciente lo ven normalito. Y adicionalmente, las causas de neumonía atípicas suelen generar manifestaciones extrapulmonares. En el caso de la legionela suele generar hiponatremia y elevación de transaminasas de forma concomitante con la infección pulmonar en el paciente, y eso se conoce como enfermedad de los legionarios.
Es como el epónimo que tiene, o bueno, no sé cómo se diga eso, pero es como el otro nombre que tiene esa enfermedad. Y es muy característico esto, aerosolización de agua contaminada. Entonces la legionela suele causar brotes de neumonía, por ejemplo, en cruceros, cuando hacen, digamos, o en hoteles, en lo que sea que utilice como aire acondicionado. El aire acondicionado pues utiliza agua aerosolizada y eso puede llevar a que la legionela esté por ahí en el aire y todo el mundo se la esté respirando y a todos le dé su neumonía. En ocasiones genera la fiebre pontia, que es algo ya más raro, y otro tipo de infecciones en inmunosuprimidos. Pero la importante es esta, la de los legionarios. Y en cuanto a esos anaerobios que les dije que no íbamos a hablar mucho, básicamente generan infecciones con características clásicas que son abscesos con drenajes pútridos, son infecciones polimicrobianas que suelen tener un componente gaseoso y más que todo son infecciones gastrointestinales. Esos abscesos gastrointestinales que dan cuando un paciente hace una diverticulitis complicada, cuando hacen abscesos secundarios a que se les rompe el apéndice, todas esas cosas, ahí es que uno sospecha de esos anaerobios. ¿Listo? También en infecciones en la boca, como la gente que hace esos abscesos en la boca y demás, ahí también puede estar metida y en ocasiones pleuropulmonares por aspiración, pero pues nada más así como característico o importante hablar de los anaerobios. Y ya, ahí acabaríamos lo que sería los bacilos y los cocos, tanto gram positivos como gram negativos, y nos queda faltando lo que son los atípicos, las micobacterias y las espiroquetas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda hasta acá? Listo. En cuanto a los atípicos, digamos que los atípicos se suelen dividir en conforme a si no tienen pareos o si son pleomórficos. Pleomórficos quiere decir que pueden cambiar su configuración conforme al ambiente que tengan. Aquí tenemos la clamidia, la coxiela y la ehrlichia. Y sin pared tenemos el micoplasma y el ureaplasma. Otras bacterias, ahí tenemos las micobacterias con Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepre y otras micobacterias no tuberculosas. Y en las espiroquetas tenemos treponema, borrelia y leptospira. Cuando hablamos de clamidia, la clamidia la podemos dividir en dos, clamidia pneumoniae y clamidia trachomatis. La clamidia pneumoniae, pues como su nombre lo dice, causa neumonía y suele ser una neumonía atípica. ¿Listo? Hay otra clamidia que también puede generar una neumonía atípica, que es la clamidia Citachi, y la clamidia Citachi, pues la enfermedad que se llama como citacosis, y básicamente lo que tienen que saber de clamidia Citachi es que se relaciona con pájaros. Así como dijimos que tularemia era igual a conejos, que brucela era igual a granja o a leche sin pasteurizar, la citacosis o la clamidia Citachi es igual a pájaros, para que lo tengan en cuenta. Una neumonía en un man que vive con pájaros, hay que considerar que tiene la posibilidad de infección por clamidia Citachi. La clamidia trachomatis, por su parte, digamos, puede generar una gran cantidad de infecciones como está aquí en todo esto. Digamos que se varía en serotipos. El serotipo A se genera una cosa que se llama el tracoma, y el tracoma es importante porque es la principal causa de ceguera a nivel infeccioso. Y de hecho, si ustedes ven a los niños cuando nacen, uno les hace una profilaxis con macróleo en los ojos. Eso hace parte de la adaptación neonatal y tiene que ver precisamente con prevenir esto. Porque hay muchas mujeres que tienen, digamos, el canal vaginal contaminado o colonizado por clamidia trachomatis. El niño se contagia, hace su conjuntivitis por clamidia y después puede hacer su tracoma y hasta ahí llegó. ¿Listo? Pues su visión. Serotipos de ICA, digamos que ya son los característicos que causan infecciones muy similares a la Neisseria gonorrea. Entonces causa cervicitis, causa enfermedad pélvica inflamatoria y las complicaciones que habíamos mencionado. O sea, puede causar también el Figs Hook Cortis. En los hombres puede causar eretritis, epidimitis y prostatitis, o sea, tal cual, y ambos pueden llegar a generar conjuntivitis, ¿listo? Y es por esto que cuando veamos, digamos, en la tutoría del viernes, el manejo de la Neisseria gonorrea o de la clamidia trachomatis suelen ir, o sea, si uno tiene el uno, asume que puede tener el otro y le da manejo para los dos. En los serotipos L1, L2 y L3 se da una cosa que se llama el linfogranuloma venéreo, que es otra forma, digamos, de enfermedad venérea, que es una úlcera no dolorosa que desaparece seguida de unas adenopatías inguinales. Este es el tracoma, manifestaciones que puede ver, suele generar como esta fase fibrótica que le conocen, digamos, en la parte interna del párpado, y ya esta sería la fase cicatricial, que es el tracoma crónico en el cual el paciente pues definitivamente ya queda ciego. Este sería el linfogranuloma venéreo. Posterior a la desaparición de la úlcera no dolorosa genera estas múltiples adenopatías inguinales bilaterales. Y digamos que la cervicitis característica por clamidia trachomatis se describe como un cervix o un cuello en fresa, porque digamos que tiene esa coloración en la cual está rosadito y con puntos rojitos, así tal cual como si fuera una fresa. Y ya, eso sería todo en cuanto, digamos, a esta parte de la clamidia. Los otros pleomórficos tenemos Coxiella y Ehrlichia. Coxiella, el apellido es Burnetti, y la Coxiella genera una vaina que se llama la fiebre Q, ¿listo?
La coxiela, entonces ya habíamos dicho, neumonía con pájaros es Clamidia psittaci, neumonía con conejos es Francisella tularensis, neumonía con animales de granja va a ser coxiela, ¿listo? Especialmente vacas, ovejas y cabras, se conoce como la fiebre Q y es una neumonía típica que puede llegar a generar hepatitis, o sea, también eleva las transaminasas. Puede generar otras infecciones como endocarditis, osteomielitis, algo que se llama el síndrome post-fiebre Q, y es importante esa parte de la endocarditis, o sea, van a ver que entra dentro de los criterios de Duke cuando ustedes le dan endocarditis. La erliquia, por su parte, hay varios tipos, digamos, como de erliquiosis que uno podría llegar a presentar y es un síndrome constitucional similar a riqueza, pero pues no vale la pena entrar en la consideración de esto. En los otros atípicos dijimos que eran los que no tenían pared. En el micoplasma, el importante es micoplasma neumonía. El micoplasma es otra forma, otro agente etiológico de lo que es la neumonía atípica. Y así como habíamos dicho que la legionela podía causar hiponatremia y transaminitis, bueno, elevación de transaminasas, perdón, el micoplasma neumonía puede generar hemólisis intravascular y puede generar algo que se llama miringitis, que es que además de la neumonía uno tiene afección del tracto respiratorio superior, usualmente una otitis. Entonces un paciente que además de la neumonía tiene una otitis media y está con hipoacusia o cosas por el estilo o con dolor en el oído. Puede generar una respuesta inmune en articulaciones, sistema nervioso central y demás y puede llegar a generar mucositis y rash. En cuanto al ureaplasma, el ureaplasma es un colonizante de la mucosa vaginal, este sí no es como tan importante, puede llegar a generar sepsis neonatal. Y en cuanto a las micobacterias, digamos que el Mycobacterium tuberculosis, hablar de tuberculosis en general es una tutoría sola. Como ustedes saben, de hecho el AIAS tiene un caso dedicado específicamente a tuberculosis. Pero básicamente es recordar que la tuberculosis puede ser una infección primaria latente o reactivación, que usualmente la que nosotros vamos a ver en la clínica es la reactivación, que es una afección pulmonar predominantemente en lóbulos superiores con cavitaciones y que adicionalmente tiene todo un síndrome constitucional. Recordar que puede no ser pulmonar, o sea, ser diseminada y generar una afección de básicamente cualquier órgano y que para su diagnóstico existen diversas cosas como la PPD, la baciloscopia, los cultivos, la tinción y pues la PCR. Las otras micobacterias, el Mycobacterium leprae, recuerden que en general la lepra uno la puede dividir en dos, que es la lepra tuberculosa y la lepra lepromatosa. Cuando es un paciente normal, o sea, cualquiera de nosotros se llega a infectar con Mycobacterium lepre, nos va a dar, es la lepra tuberculosa, que son unas pocas lesiones demarcadas, que si se acuerdan esas placas hipopigmentadas, hipoestésicas, que te dan un borde eritematoso, que el paciente deja de sentir ahí, esa va a ser la lepra. Si no tiene respuesta celular, está inmunosuprimido, cosas por el estilo, va a tener lepra lepromatosa y ahí sí va a generar esa facies leonina y demás que le describen a uno, que ya vamos a ver la foto de cómo se ven esos pacientes. En cuanto a micobacterias no tuberculosas, pues no hay mucho para decir. En paciente inmunocompetente puede llegar a generar infecciones, especialmente a nivel de los bronquios. Hay algo muy característico que les gusta preguntar en ocasiones a la gente, que es el síndrome de Lady Windermere, que básicamente se describe así porque es de esas mujeres que, pues Lady Windermere es un libro, y es de una mujer de esas que cuando va a estornudar no estornuda y se aguanta el estornudo y toda esa presión del estornudo se va para el interior de los pulmones, pues esa cosa puede generar bronquiectasias, ¿listo? O sea, estornudar con la boca cerrada y con la nariz tapada puede generar bronquiectasias. Y esa bronquiectasia o enfermedad cavitaria puede generar colonización por MAC e infección pulmonar por el Mycobacterium avium complex, ¿listo? En inmunosuprimidos, usualmente es VIH con CD4 menor a 50 y lo que hace es una, digamos, fiebre, diarrea y pérdida de peso de forma crónica en esos pacientes. Esto es lo que me refería en cuanto a la lepra. La lepra tuberculosa va a ser esta, que es la mancha hipoestésica con el borde eritematoso, y la lepra lepromatosa ya va a ser la que se presenta así con el paciente con la facies leonina. En cuanto a las espiroquetas, ya para acabar, nos queda entonces el treponema pallidum. Treponema pallidum va a generar la sífilis. Recuerden que la sífilis puede tener tres formas de presentación. Podemos tener sífilis primaria, sífilis secundaria y sífilis terciaria. La sífilis primaria va a ser usualmente la infección genitourinaria, que es el chancro, que es no doloroso y por eso muchas veces los pacientes ni lo reconocen o no se dan cuenta y por eso llegan a las fases secundarias y terciarias. Porque ese chancro, digamos que autorresuelve a las 4 a 6 semanas y listo, todo bien, pero no todo bien porque el paciente está progresando a una fase secundaria. En la fase secundaria lo que se suele evidenciar es un rash en las palmas y en las plantas y afecciones a nivel de la mucosa oral, y esta fase secundaria puede o no progresar a la fase terciaria. Y en la fase terciaria es que tenemos nuestro problema porque la sífilis puede generar compromiso del sistema nervioso central, que es la que se conoce como la neurosífilis, donde podemos tener meningitis subagudas, tabes dorsalis, afección pupilar.
que si recuerdan el tabes dorsalis es la afección como tal de los cordones posteriores donde el paciente pierde la propiocepción y tiene lo que se conoce como la marcha del tabético. A nivel cardiovascular es muy característico que genere los aneurismas aórticos por un proceso fisiopatológico que se llama endarteritis infecciosa, en la cual digamos que la sífilis infecta el vasa vasorum, que si se acuerdan son esos pequeños vasitos que salen para, digamos, nutrir el endotelio de la propia arteria, y eso lleva a que se genere un aneurisma aórtico. Y a nivel granulomatoso, digamos que es la afección que puede generar en la piel, que es la famosa goma sifilítica, o puede generar afecciones en el hueso, que también es una goma, pero pues ya más a nivel óseo. Y recordar que además de las infecciones que pueden dar secundario al contacto o a la transmisión sexual, también puede haber la transmisión neonatal y estos pacientes pueden tener una infección neonatal temprana o tardía. Para la sospecha diagnóstica es importante tener en cuenta que el chancro puede no estar solo en los genitales, sino que de la práctica sexual también puede estar o en cavidad oral o en región anal. Eso también hay que sospecharlo en esos escenarios. De hecho, donde tuvimos un paciente en Medellín que tenía una lesión, pues que sería un chancro, pero estaba en la región anal, y pues te consideró, y tenía si no estoy mal, tenía propositiva la prueba no treponémica, ¿cierto? Ese, no me acuerdo, creo que sí. Un paciente con VIH que tenía una prueba no treponémica positiva y había descrito unas lesiones que pues eran muy sugestivas de chancro, pero estaban en la lesión, en la región perianal. Listo. Nos quedan entonces estas dos espiroquetas y creo que acabamos. Entonces la primera es la borrelia, el apellido de borrelia es Borrelia burgdorferi, que genera la famosa enfermedad de Lyme, ¿listo? La enfermedad de Lyme que básicamente tiene estas tres fases de presentación, la temprana localizada, que es la característica que le suelen preguntar a uno, que es el eritema migrans, que es ese eritema que es migratorio, precisamente por eso su nombre por eso se describe así, y que suele tener una forma de diana. La temprana diseminada, por su parte, ya genera esa afección del sistema nervioso central, genera bloqueos auriculoventriculares, miocarditis y afecciones oculares. Y la fase tardía es un paciente que queda con artritis crónica, encefalopatía y puede generar una cosa que se llama acrodermatitis crónico-matróficans, que es básicamente una alteración crónica de la piel en la cual se le atrofia, por así decirlo, y queda como si hubiera tenido una lesión ahí severísima y le quedó, digamos, como una cicatriz atrófica. Y después esta es transmitida por pulgas. Y en cuanto a la leptospira, Leptospira es interrogans, el apellido de Leptospira interrogans, usualmente se relaciona con contacto con animales de granja, que está usualmente en la orina de estos animales, por lo que puede contagiarse no solo necesariamente con el contacto con los animales, sino con el agua donde ellos orinan, el pasto, demás, las vegetales, demás. La leptospira tiene dos fases como de infección. La primera fase es un síndrome constitucional que puede generar hiperemia conjuntival, mialgias, artralgias y hepatomegalia, que puede autorresolver en 2 a 9 días. Esto también puede generar elevación como tal de las transaminasas. La segunda fase, digamos que es cuando se cronifica, en la cual, digamos, es característico que el paciente tiene esos síntomas, mejora, jura que está bien y después, pum, le rebota esa enfermedad y ya está con una presentación mucho más severa. Esa presentación más severa puede incluso generar un SDRA, una rhabdomiólisis, hemorragias pulmonares, neuropatías y afecciones cardíacas. Y digamos que una presentación muy severa se conoce como la enfermedad de Weil, en la cual el paciente genera ictericia secundaria al daño hepatocelular y genera una lesión renal asociada aguda, digamos que podría pues tener ahí. Y creo que ya, este es el eritema migrans que les decía, que es ese eritema en forma de anillo usualmente, como en forma de diana, y que suele ser migratorio. Puede ser de múltiples, digamos, como tamaños y morfologías, como se pueden dar cuenta, pero hay que sospecharlo especialmente si tiene el antecedente de la transmisión por la pulga. Este es el cuadro del conjuntival que se puede generar en la fase aguda de la leptospira, para que lo tengan en cuenta y miren que es un paciente que además está ictérico, que es secundario precisamente a esa hepatomegalia que está generando la leptospira secundaria a la inflamación, o a la necroinflamación más bien, de los hepatocitos. Y ya, digamos que esto sería todo. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta hasta este punto o algo por el estilo? Digamos que el punto de estas diapositivas finales es que aquí está, digamos, como todos los algoritmos que utilicé y en el cual nos basamos para tener eso, y el punto es como la idea es que ustedes traten de coger esto y con esto, digamos, ustedes traten de acordarse qué generaba cada uno. Que ustedes digan, el estafilococo aureus era bacteremia, piel y tejidos blandos, el epidermis era prótesis, el saprofítico era IBU en embarazadas, que el neumonía es infección de tracto respiratorio y meningitis, virians es bacteremia, piógenes es más que todo piel y tejidos blandos y puede generar la amigdalitis bacteriana,
Agalactides en las embarazadas, enterococo podía generar IU y endocarditis, bovis equinos era IU endocarditis, pero aquí tengo que sospechar el cáncer rectal. Lo mismo, digamos, como con estos que pues ya no son tan importantes, nocardia que simulaba la tuberculosis, bacillus que podía ser el anthrax, que podía ser cutáneo, pulmonar o abdominal, o digamos el bacillus cereus, que era más la intoxicación, la listeria, que era o una diarrea tranqui en la población normal, o en la población inmunosuprimidos, embarazadas y extremos de la vida, la presentación más severa y la afección del sistema nervioso central. Esta que puede generar la enfermedad de Whipple, el Corynebacterium que genera la difteria, estos dos no me importa tanto que se acuerden, actinomices que pueden generar los tumores cervicofaciales o a nivel gastrointestinal, Clostridium que teníamos el difícil, que era la diarrea por medicamentos, y recordar que no es igual a colitis pseudomembranosa, sino que hay que clasificarla en no severa, severa y fulminante, que también ahí está el tetani y el botulini, que uno es parálisis flácida y el otro es parálisis espástica, y el perfringes, que era, digamos, la fascitis necrotizante, que Cutibacterium es acné y Gardnerella mobiluncus es vaginosis. Que la Neisseria puede ser gonorrea y que esa gonorrea, digamos, puede tener presentaciones mucho más severas como la gonococcemia, el Fitz-Hugh-Cortis y esas cosas, y la meningitis, que pues genera la meningitis, que también puede tener sus presentaciones severas como la púrpura fulminante y demás. Moraxella, que es infecciones de tracto respiratorio, y pues Bellonella, si no me importa que se acuerden. En cuanto a bacilos gram negativos, enterobacterias, que era IBU y diarrea, y las particularidades de cada uno. Entonces, que coli podía generar meningitis si era la K1, síndrome hemolítico urémico será los 157H7 y así. La shigella, que también podía generar el síndrome hemolítico urémico, la salmonela, que podía ser tifi o no tifi, según eso podía generar o no la fiebre tifoidea y se podía conservar en la vesícula biliar, que el proteus generaba cálculos coraliformes, que Klebsiella puede dar neumonía aspirativa, que Yersinia puede ser pestis o enterocolítica y es un diferencial en apendicitis, y digamos que nada más de aquí. Helicobacter, pues que era las úlceras y el riesgo de cáncer, Campylobacter que puede generar Guillain-Barré, Vibrio que puede ser cólera o Vulnificus y que el Vulnificus es el que genera la fascitis necrotizante, Hemófilos que podía ser influenza o el Ducrey, que podía ser digamos como el chancroide, el AC que era la endocarditis de cultivo negativo, Francisella que es neumonía en paciente con conejos, Brucela que es digamos la afección sistémica y de fiebre de origen desconocido usualmente en pacientes en granja o con lácteos sin pasteurizar, Riqueza que era esa fiebre petequial que la sospechan cuando el paciente venga de tobia sobre todo, Pasteurera que era mordedura de gato, Bartonella que era arañazo de gato y Capnocitofaga que era mordedura de perro, Pseudomona que podía generar las infecciones nosocomiales, uso de antibiótico previo o digamos la afección o la colonización en las bronquiectasias severas, igual que Burcordelia lo de la bronquiectasia severa, y estas tres que eran más pues infecciones como nosocomiales, Bordetella pertussis que genera pues la tosferina y las fases que puede ser catarral, convaleciente y la paroxística, y la legionela que usualmente era neumonía en pacientes con aerosolización de aguas contaminadas, o sea cruceros, hoteles y demás, y que esta puede generar hiponatremia y puede generar elevación de las transaminasas. Clamidia, que clamidia puede ser neumonía o citachi, y ambas pueden generar neumonía, y que la citachi, la citacosis es igual a pájaros, neumonía con pájaros. Coxiela, que es Coxiela burnetii, que era la fiebre Q, es decir, neumonía en paciente en graja, Ehrlichia, si no me importa que se acuerden. Y micoplasma, pues que micoplasma neumonía es la que puede generar también neumonía típica y que se puede asociar a las manifestaciones de la meningitis, que era la otitis, y también a la anemia hemolítica. De micobacterias, pues la tuberculosis no hay mucho que hablar, creo que es así, ya casi todos se la saben súper bien. La lepra, que si es inmunocomprometido no puede generar lepra tuberculosa o lepra lepromatosa, y que las no tuberculosas es más del paciente con VIH, pero que también puede llegar a afectar al paciente no VIH. Y en las espiroquetas, pues treponema pallidum, que la sífilis puede ser primaria, secundaria o terciaria, la borrelia, que era la enfermedad de Lyme, y la leptospira, que tenía una fase aguda, que el paciente se mejoraba y después llega a la fase secundaria, donde el paciente ya puede hacer un compromiso, pues digamos, mucho más severo. Y ya, ¿hay alguna duda o algo por el estilo adicional? Listo, digamos que el objetivo es, yo sé que es una tutoría pues bastante densa porque tiene un montón de información que probablemente muchos, uno casi nunca lee, uno no ha leído a profundidad, etcétera y demás, y como que agruparla y condensarla es difícil, pero el punto es que digamos, con las otras dos tutorías que vengan nos sirva precisamente para ir repasando todas estas cosas. Entonces cuando veamos antibióticos, y les digo que cubre un gran positivo, ustedes ya saben más o menos de qué podría estar hablando y demás, y esa sería la idea, y en la última tutoría vamos a hablar del manejo de cada una de estas bacterias que pues estamos mencionando acá, ¿listo?
Entonces esa es como la idea y el objetivo pues de todo el bloque de infectología, que sea como un continuo y tenga como un orden lógico para que así, digamos, logremos generar una mejor consolidación pues del conocimiento que estamos tratando de generar aquí entre todos. Cualquier duda o algo por el estilo me pueden decir por WhatsApp, por Facebook, por donde quieran. Y ya, muchas gracias a José por acompañarnos y a ayudarnos ahí para las preguntas y listo, no sería nada adicional.